Esta noche no es como las demás. Valentina descubre un mensaje que lo cambia todo. Su esposo, Adrián, la ha traicionado con alguien muy cercano. La familia se fractura. Las cuentas no cierran. Las culpas se apilan como piedras en el pecho. En medio del silencio, cuando nadie responde sus llamadas y su hermana Camila guarda un secreto que arde, Valentina escucha una voz suave, insistente. Entrégame tus cargas. La noche se vuelve un altar. El dolor, una oración. ¿Qué harías si la última conversación antes de dormir pudiera salvarlo todo o revelarlo todo? Getsemaní reaparece en su sala, sudor frío, lágrimas y una decisión. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si alguna vez has sentido que tus oraciones chocan con el techo, esta historia es para ti. Suscríbete ahora, dale like, comparte y sigue el canal para no perderte el relato completo. Cada secreto, cada perdón, cada milagro. La noche se extendía como un manto profundo sobre la ciudad, silenciosa y pesada, como si todo el mundo hubiera decidido detenerse a respirar al mismo tiempo. Valentina permanecía despierta en su habitación, con el celular en la mano, sintiendo cómo un temblor persistente recorría sus dedos. La pantalla iluminaba su rostro cansado, y en esos mensajes que ardían frente a sus ojos, descubría la herida que hasta entonces había tratado de negar. Las palabras de Adrián, escritas para otra persona, caían como cuchillas sobre su pecho. Cada frase era un eco cruel que se repetía una y otra vez. Te extraño, no dejes de escribirme, necesito verte. No eran simples frases, eran el retrato de una traición que se escondía bajo la rutina de los días. El silencio de la habitación era tan abrumador como su propio dolor. El reloj de la pared marcaba los segundos con un tic-tac áspero, y cada golpe del tiempo parecía recordarle que la vida que había construido junto a su esposo se desmoronaba en ese instante. Ella intentó pronunciar palabras, un reclamo, un grito que rompiera la oscuridad, pero solo salió un susurro entrecortado. ¿Por qué? Las lágrimas se agolparon en sus ojos, ardiendo como brasas que le impedían ver con claridad. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y un peso invisible se acomodó sobre sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, Valentina sintió que estaba completamente sola. La fe que había sostenido durante años parecía tambalear, como si su voz interior se negara a pronunciar una oración más. Sin embargo, en medio de la desesperación, surgió una sensación extraña, casi imperceptible, como si una presencia suave se acercara a ella. No era un ruido ni un movimiento físico, era un murmullo en lo profundo de su alma que le decía: «Ven, hija mía, entrégame todo lo que te duele». Valentina cerró los ojos y con el celular aún apretado en la mano, se dejó caer de rodillas junto a la cama. No sabía si lo que sentía era real o fruto del agotamiento, pero esa voz interna parecía más firme que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en meses. Recordó las palabras de su madre, doña Teresa, quien siempre repetía que la noche era más que un tiempo de sueño. Era un altar secreto en el que se encontraban las almas con su Creador. Esa idea resonó con fuerza, como si el mismo cielo hubiera decidido confirmárselo. El llanto se convirtió en un torrente incontenible, un desahogo que llevaba meses acumulándose en rincones ocultos de su corazón. Cada lágrima que corría por su rostro llevaba consigo recuerdos de promesas incumplidas, cenas silenciosas donde Adrián apartaba la mirada, llamadas sin respuesta, excusas torpes que ella aceptaba por miedo a enfrentar la verdad. Todo eso ahora estaba frente a ella, desnudo, imposible de ignorar. Y en medio del dolor pronunció apenas un susurro: «Si esta es mi última conversación contigo, Señor, si esta es mi última oportunidad de entregarte lo que me oprime, entonces recibe mi carga ahora». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y de pronto la habitación ya no parecía la misma. El silencio se llenó de una paz delicada, como si cada objeto en el cuarto hubiera recibido la orden de permanecer quieto para no interrumpir el encuentro. El viento rozó las cortinas y un suspiro cálido recorrió su espalda. Valentina sintió que no estaba sola. Era como si una mano invisible se posara sobre su hombro para sostenerla. Por un instante, imaginó su vida como una mochila cargada de piedras. Cada problema, cada decepción, cada miedo, era una roca que pesaba sobre ella
y le impedía caminar con libertad. Esa noche, por primera vez, tuvo la valentía de abrir la mochila y empezar a soltar, una por una, las piedras que la habían mantenido encorvada. «Aquí están mis culpas, mis dudas, mi tristeza», murmuró con la voz entrecortada. «Ya no puedo más con ellas. Llévatelas tú, Señor. Haz de esta noche un refugio para mi alma cansada». El peso comenzó a disminuir. No era que sus problemas hubieran desaparecido de repente, pero algo dentro de ella empezó a sentirse más ligero, como si verdaderamente alguien estuviera tomando esas cargas invisibles. Valentina respiró profundamente, y por primera vez en meses, su respiración no fue un suspiro de angustia, sino un respiro de alivio. Sintió que la batalla ya no era suya, que había un poder mayor sosteniéndola, incluso en medio de su fragilidad. Recordó entonces una frase que había escuchado en la iglesia tiempo atrás: «Mientras tú duermes, Dios vela por ti». Esa idea se convirtió en un bálsamo. Valentina comprendió que no necesitaba tener todas las respuestas, que no era su responsabilidad cargar sola con la traición de Adrián, ni con las preguntas que aún no tenían solución. Si Jesús había soportado la agonía de Getsemaní, sudando sangre en la oscuridad, también podía soportar junto a ella esa noche de lágrimas. La imagen de Cristo en aquel jardín, orando con intensidad, vino a su mente como un espejo. Él también había enfrentado una carga que parecía insoportable, y aún así dijo con firmeza: «Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Valentina repitió esas palabras en un murmullo apenas audible, pero cargado de toda la fuerza de su corazón. «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Al pronunciarlas, sintió que algo se quebraba dentro de ella, no como un derrumbe, sino como el inicio de una liberación. Se dio cuenta de que tal vez la victoria que tanto necesitaba no vendría de confrontar a Adrián en ese mismo instante, ni de exigir explicaciones inmediatas. La verdadera victoria comenzaba en ese acto silencioso de rendirse, de entregar sus cargas a un Dios que no duerme. Abrió los ojos y tomó su cuaderno, ese que solía usar para anotar pensamientos dispersos y oraciones inacabadas. Con manos aún temblorosas, escribió una frase que nunca olvidaría: «Paz en Cristo». La escribió como quien lanza un ancla en medio de la tormenta, como un acto de fe que desafiaba el dolor y la incertidumbre. No importaba lo que Adrián dijera al día siguiente, ni lo que su hermana hizo que su hermana Camila callara, ni lo que la vida le exigiera. Esa noche Valentina había decidido descansar bajo la protección divina. Se levantó lentamente del suelo, secó sus lágrimas y se sentó en la cama. El celular seguía allí, brillando con los mensajes que confirmaban la traición, pero ya no ardían de la misma forma. Ahora eran solo letras en una pantalla. Lo que ardía con más fuerza era la certeza de que no estaba sola, de que esa noche no sería una más en la interminable lista de noches de angustia. Era la noche marcada en el calendario del cielo, la noche en que decidió soltar. Valentina apagó la pantalla y, antes de recostarse, susurró una última oración: «Señor, aunque mi mundo se rompa, yo descanso en ti». Y al hacerlo, la oscuridad de la habitación se transformó en un santuario, un altar donde su corazón, herido y cansado, se encontró con la paz. El amanecer llegó sin permiso, abriendo las cortinas con un rayo tímido que se filtraba entre las rendijas. Valentina había pasado la mayor parte de la noche en duermevela, con el cuerpo exhausto pero el corazón palpitando con una mezcla de dolor y alivio. Aunque sus párpados pesaban, una paz silenciosa había quedado suspendida en el ambiente después de aquella oración. Era como si, por primera vez en meses, el silencio no la persiguiera, sino que la abrazara con ternura. Se incorporó lentamente en la cama, sintiendo los músculos tensos como cuerdas que se negaban a soltarse. A su lado, la almohada de Adrián estaba intacta. Había pasado otra noche fuera con la excusa de trabajo pendiente y llamadas imposibles de posponer. Valentina cerró los ojos un instante, tratando de contener el torbellino de pensamientos que empezaban a arrastrarla otra vez. La voz interna que la había sostenido en la madrugada le repetía suavemente: «Descansa, yo velo por ti». Esa certeza era un bálsamo, pero las dudas insistían, golpeando como olas contra las rocas. Bajó a la cocina y se encontró con la mesa desordenada. Tazas a medio lavar, migas de pan esparcidas y un olor rancio a café recalentado que aún flotaba en el aire.
Cada detalle parecía un reflejo de la desidia que se había instalado en su matrimonio. Recordó entonces aquella mochila invisible de la que había hablado en su oración, las piedras del dolor, de la incertidumbre, del miedo. Se dio cuenta de que no era solo una imagen espiritual, era también un retrato cotidiano de su vida. Cada miga en la mesa era una piedra, cada silencio de Adrián era otra, cada mentira, otra más. Y ella había estado cargando ese peso sin siquiera notarlo. Se sirvió un vaso de agua fría y lo bebió lentamente, intentando calmar la opresión en el pecho. Entonces sonó el timbre de la puerta. Al abrir, se encontró con Camila, su hermana menor. Llevaba en la mano una bolsa de pan recién horneado, y en el rostro una sonrisa nerviosa que no lograba disfrazar la incomodidad. «Pasaba por aquí, y pensé que te vendría bien un desayuno», dijo, evitando mirarla directamente. Valentina la dejó entrar en silencio. Sabía que Camila no había aparecido por simple casualidad. Desde hacía meses, algo en su mirada la delataba, como si supiera más de lo que estaba dispuesta a confesar. Las dos se sentaron frente a frente, y el aroma del pan recién hecho contrastó con la tensión que flotaba entre ellas. Camila partió un trozo y lo dejó en el plato de su hermana. «Te noto cansada. No has dormido bien, ¿verdad?» Valentina la observó fijamente, tratando de leer entre líneas. «No duermo bien desde hace mucho, Camila. Anoche…» Tragó saliva, intentando no quebrarse. «Anoche confirmé lo que temía. Adrián me está engañando». Las palabras quedaron suspendidas como una piedra lanzada al agua. Camila bajó la mirada y jugueteó con el borde del pan. Sus dedos temblaban. «No todo es lo que parece», dijo finalmente, con voz baja. Valentina sintió un calor subirle por la garganta. «Entonces dime la verdad. Si sabes algo, dímelo de una vez». El silencio se volvió insoportable. Camila respiró hondo, como si una carga invisible se le clavara en los hombros. «No es el momento, hermana. Créeme que hay cosas que no son tan simples». Valentina apretó los labios, conteniendo la rabia y la frustración. Una parte de ella quería sacudirla hasta arrancarle la verdad, pero otra, la misma que había escuchado aquella voz consoladora en la madrugada, le decía que esperara. No era resignación, era paciencia. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba sembrada. ¿Qué sabía su hermana y por qué callaba? Mientras masticaban en silencio, Valentina recordaba cada gesto de Adrián en los últimos meses. Las llegadas tarde, las llamadas apagadas al entrar en casa, la manera en que su mirada parecía buscar un horizonte invisible cuando ella le hablaba. Las excusas sobre reuniones interminables, viajes repentinos y un cansancio extraño que no coincidía con las horas de oficina. Cada detalle era una piedra más en esa mochila que ahora pesaba como nunca. De pronto, las palabras de su madre vinieron a su memoria. «El enemigo siempre intenta aplastar tu espíritu con piedras que no te corresponden». Doña Teresa había repetido esa frase incontables veces en la infancia de Valentina, especialmente en los días en que su padre desaparecía durante horas y volvía con olor a licor. En aquel entonces, Valentina era una niña que observaba en silencio, pero esas frases se le grabaron como pequeñas luces en la oscuridad. Ahora, en la adultez, entendía que esas piedras no eran solo problemas, eran también culpas heredadas, miedos no resueltos, heridas que aún dolían aunque parecieran cicatrizadas. Camila se levantó y empezó a recoger los platos, tal vez como una forma de huir de la conversación. Valentina la observó con detenimiento. No era la primera vez que percibía en su hermana un aire de complicidad con Adrián, aunque tal vez era solo imaginación alimentada por el dolor. Pero había algo en esa evasiva que la hacía sospechar. «Camila», dijo con firmeza, «no necesito medias verdades. Lo que sea que sepas, tarde o temprano saldrá a la luz». Camila se detuvo un instante, con la espalda vuelta hacia ella. Sus hombros se tensaron. «No quiero verte sufrir más, pero no puedo hablar todavía», susurró. Esa frase fue como una daga. Valentina apretó los puños bajo la mesa, conteniendo las lágrimas. La traición de Adrián ya era una herida, pero el silencio de su hermana era sal en la herida abierta. La tarde cayó lentamente, envolviendo la casa en un silencio distinto, más pesado. Valentina decidió salir a caminar. Necesitaba aire, necesitaba movimiento,
Necesitaba despejar el torbellino que le quemaba el pecho. El barrio estaba tranquilo, con niños jugando a la pelota en la esquina y vecinos regando las plantas. Todo parecía seguir igual, como si su mundo roto no importara a nadie más. Esa indiferencia de la vida cotidiana le dolía, y al mismo tiempo le recordaba que debía seguir adelante. Mientras caminaba, volvió a sentir la presencia suave de la madrugada. Esa voz que la había sostenido regresó, no como un sonido, sino como un pensamiento firme. No lleves lo que no te corresponde. Entrégamelo todo. Valentina cerró los ojos un momento y murmuró: «Señor, ayúdame a no cargar sola con esta mochila. Ya no puedo más». Y al decirlo, sintió una brisa cálida recorrer su rostro, como si la respuesta llegara sin necesidad de palabras. Cuando regresó a casa, encontró el celular de Adrián sobre la mesa. No lo había dejado allí por descuido, sino porque confiaba en que ella no lo revisaría. Valentina lo observó con un nudo en la garganta. Por un momento pensó en tomarlo y leer cada conversación, cada secreto. Pero la voz interior la detuvo. «No busques donde tu corazón puede romperse aún más. Déjame a mí mostrarte la verdad en el momento correcto». La tentación era enorme, pero respiró hondo y apartó el teléfono. Comprendió que la mochila no se aligeraba acumulando más piedras, sino entregándolas. Esa noche, antes de dormir, tomó nuevamente su cuaderno. Escribió una lista con cada preocupación que pesaba sobre ella. La traición de Adrián, el silencio de Camila, las cuentas atrasadas, el miedo a enfrentar el futuro sola. Cada palabra escrita era como una piedra extraída de su interior. Y al final, escribió con letras grandes: «Jesús, hoy te entrego todas mis cargas». Cerró el cuaderno y lo colocó sobre la mesita, como una ofrenda silenciosa. Se recostó en la cama, y mientras el sueño la iba envolviendo, sintió que aquella mochila invisible estaba un poco más ligera. El dolor no había desaparecido. La traición seguía siendo real. Las dudas con Camila seguían latentes. Pero algo había cambiado dentro de ella. Era como si la fe, frágil pero viva, estuviera abriendo espacio entre los escombros. Una fe que le recordaba que no estaba sola, que alguien mucho más fuerte llevaba con ella ese peso insoportable. La noche volvió a convertirse en un altar secreto. Y en ese altar, Valentina decidió una vez más descansar bajo la sombra de unas manos que nunca se cansan. El aire de la madrugada era espeso, cargado de un silencio que parecía tener peso propio. Valentina se levantó de la cama con el corazón acelerado, como si hubiera estado corriendo en un sueño del que no recordaba nada. El reloj marcaba las 3 de la mañana, esa hora extraña en la que el mundo parece detenerse y los pensamientos adquieren un volumen insoportable. Caminó hasta la sala, descalza, sintiendo el frío de las baldosas contra sus pies. Allí, en la penumbra, la esperaba un Getsemaní personal. Encendió una pequeña lámpara y se sentó en el sofá. El rostro aún estaba húmedo por lágrimas que no había terminado de secar, y las palabras de su oración anterior resonaban como ecos en el aire. «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa frase, pronunciada horas antes con más desesperación que convicción, ahora se convertía en una llave que abría un espacio nuevo en su interior. Un espacio donde la rendición no era derrota, sino un acto de valentía. El recuerdo de Jesús en el jardín la golpeó con fuerza. Ella lo había leído 1000 veces en los evangelios, había escuchado predicaciones que describían la escena, pero nunca lo había sentido tan cercano. Podía imaginarlo, arrodillado entre los olivos, con el sudor convertido en sangre, con el alma angustiada hasta la muerte, pronunciando esas mismas palabras que ahora brotaban de su boca temblorosa. Valentina comprendió entonces que si el Hijo de Dios había pasado por esa noche oscura, ella también podía atravesar la suya. No era un consuelo vacío, era la certeza de estar acompañada por alguien que entendía el peso del dolor. Se abrazó las rodillas y comenzó a hablar en voz baja. No eran oraciones estructuradas, ni frases aprendidas, eran gemidos entrecortados, palabras sueltas que se mezclaban con suspiros. «Señor, estoy rota. No sé cómo seguir. No sé cómo enfrentar lo que viene. Solo quiero descansar en ti». Cada palabra era un hilo que la unía a algo más grande que ella misma. Y en ese estado de vulnerabilidad absoluta, sintió nuevamente la presencia suave, como una brisa cálida que recorría la habitación. No era imaginación. No podía serlo.
Era la misma voz que la había consolado la noche anterior. Mientras tú descansas, yo obro en silencio por ti. Valentina levantó la mirada, como si quisiera ver con sus propios ojos al que le hablaba, pero la sala permanecía igual de silenciosa. Sin embargo, el corazón ardía con una paz extraña, una certeza que desafiaba la lógica. Recordó que durante meses había intentado resolverlo todo por su cuenta, descubrir la verdad sobre Adrián, sostener las cuentas de la casa, ocultar el dolor para no preocupar a su madre. Había cargado con todo como si el mundo dependiera de su esfuerzo, y lo único que había conseguido era hundirse más. Esa voz venía a recordarle que el control nunca había estado en sus manos. Tomó su cuaderno y lo abrió en una página en blanco. Escribió con letras grandes, como si quisiera dejar una marca imborrable. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Repasó las palabras varias veces, hasta que el papel casi se rasgó por la presión del bolígrafo. Después, lo cerró con fuerza, como quien sella un pacto. Esa oración ya no era solo de Cristo en Getsemaní, era también la suya, en esa sala convertida en altar. El silencio de la madrugada se rompió de pronto con el sonido de un mensaje en el celular. El corazón le dio un salto. Lo tomó con manos temblorosas y vio el nombre en la pantalla. Adrián. El mensaje era corto y frío. No me esperes. Me quedo en el trabajo. Valentina lo leyó varias veces, intentando encontrar algún resquicio de verdad en esas palabras. Pero lo que sintió fue un vacío hondo, como si cada letra confirmara lo que ya sabía. Aún así, en lugar de sumirse en la rabia, cerró los ojos y susurró: Señor, lo dejo en tus manos. No quiero que mi corazón se convierta en cárcel de resentimiento. El amanecer la encontró todavía en el sofá. Sus ojos estaban hinchados, pero su espíritu comenzaba a experimentar algo distinto. Había lágrimas, sí, pero también había un alivio que no sabía explicar. Preparó café y lo bebió lentamente, observando cómo la luz del sol iba pintando la sala. Era como si cada rayo de luz trajera consigo una promesa silenciosa. No estás sola. Hay un propósito más grande. Alrededor del mediodía, el celular volvió a sonar. Esta vez era un mensaje del pastor Samuel. Buenos días, Valentina. Sentí en mi corazón que debía escribirte. ¿Puedo pasar esta tarde a conversar? Ella quedó inmóvil unos segundos, sorprendida por la coincidencia. Hacía semanas que no hablaba con él, y justo ese día, después de su noche más dura, llegaba ese mensaje. Sonrió con incredulidad y respondió: Claro que sí, lo espero. Una paz extraña la invadió de nuevo. Era como si el cielo se hubiera encargado de organizar cada detalle. Durante la tarde, mientras esperaba la visita, Valentina abrió las ventanas y dejó entrar el aire fresco. Caminaba por la casa con movimientos lentos, como si quisiera purificar el ambiente de todo lo que le pesaba. En un rincón, encontró la pulsera que había visto en el bolsillo de Adrián semanas atrás, aquella que no era suya y que había intentado ignorar. La sostuvo en la palma de la mano, observando cómo brillaba bajo la luz del sol. Podía oler el perfume impregnado en esa tela, un aroma ajeno que confirmaba lo que no quería aceptar. Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no lanzó la pulsera contra la pared, ni la arrojó al cesto de basura. Simplemente la colocó sobre la mesa y dijo en voz baja: Señor, también esto te lo entrego. El timbre sonó a media tarde. Pastor Samuel entró con una sonrisa cálida, de esas que derriban muros. Vestía de manera sencilla, con una camisa azul clara y una Biblia gastada bajo el brazo. Se sentaron en la sala, frente a frente, y él la observó con ojos llenos de compasión. Valentina, dijo suavemente, no sé por qué, pero anoche no pude dormir bien. Sentí que debía orar por ti. Esta mañana tuve la certeza de que tenía que venir. Ella bajó la mirada, tratando de contener las lágrimas. Anoche fue una de las peores noches de mi vida. Él asintió en silencio, sin interrumpirla. Valentina comenzó a hablar, como si al abrir la compuerta las palabras salieran a borbotones. Contó sobre los mensajes en el celular, sobre la pulsera, sobre el silencio de Camila, sobre la mochila de piedras que la estaba ahogando. Pastor Samuel la escuchó en completo silencio, solo inclinando la cabeza de vez en cuando, hasta que finalmente respondió: La noche también es un altar, hija, y en ese altar no solo derramas lágrimas, también recibes fuerza.
A veces pensamos que el descanso viene cuando los problemas desaparecen, pero la verdad es que el descanso viene cuando decides entregarlos. Valentina lo miró con los ojos brillantes. Lo intenté anoche. Me arrodillé en la sala y le dije al Señor que no se hiciera mi voluntad, sino la suya. Y sentí algo que no puedo explicar. Pastor Samuel sonrió. Eso es lo que significa Getsemaní. No es un lugar, es una experiencia. Es el momento en que tu voluntad se rinde y su paz comienza a obrar. Y recuerda esto. Mientras tú descansas, Dios sigue trabajando en silencio. Las palabras cayeron como bálsamo en su corazón. Era la misma frase que había escuchado en su interior horas antes. Esa confirmación la estremeció. No podía ser casualidad. Era el cielo respondiendo a su clamor. Cuando el pastor se fue, el sol ya comenzaba a ocultarse detrás de los edificios. Valentina cerró la puerta y se quedó un momento apoyada contra ella, respirando profundamente. Su mundo seguía en crisis, pero algo dentro de ella había cambiado. La mochila de piedras aún estaba presente, pero ahora sabía que no la cargaba sola. Esa noche, antes de acostarse, volvió a abrir su cuaderno. Escribió una nueva frase. Dios trabaja mientras descanso. Cerró los ojos y con la lámpara apagada, murmuró una oración corta pero poderosa. Padre, en ti confío. El sueño llegó lentamente, pero esta vez no estaba cargado de angustia. Era un descanso diferente, un descanso nacido de la entrega. El regreso de Adrián no fue silencioso. El portazo de la entrada lo delató antes de que su silueta apareciera en el marco de la sala. El sonido metálico de las llaves lanzadas sobre la mesa retumbó en el ambiente con un eco que parecía llenar cada rincón de la casa. Valentina lo observó desde el sofá, con el cuaderno aún en sus manos y la frase escrita la noche anterior brillando en su memoria. Dios trabaja mientras descanso. Esa certeza era lo único que la sostenía en medio del huracán que estaba por desatarse. Adrián evitó mirarla. Se despojó de la chaqueta con movimientos bruscos y caminó hacia la cocina. Su rostro estaba marcado por ojeras profundas, pero no eran las huellas de una jornada laboral intensa, sino de noches malgastadas en mentiras y engaños. Valentina se levantó despacio, respirando hondo, buscando fuerza para enfrentar el peso de la verdad. Caminó hacia él con pasos firmes, aunque el corazón le latía con violencia. La pulsera seguía sobre la mesa, brillando bajo la luz tenue de la lámpara. No era casualidad que estuviera allí, esperándolo, como un testigo silencioso. Valentina la tomó entre sus dedos y la levantó con suavidad, como si fuera una prueba en un juicio inminente. ¿De quién es esto, Adrián?, preguntó con voz serena, aunque por dentro ardía de dolor. Él se detuvo en seco. La mirada se le endureció, y en ese gesto había más culpa que cualquier palabra. «No empieces ahora, Valentina. Estoy cansado». Ella lo observó fijamente, sin bajar la pulsera. «Cansada estoy yo de esperar explicaciones que nunca llegan. No me trates como a una tonta». Adrián pasó una mano por su rostro, como si quisiera borrar las huellas de la mentira, pero su silencio lo delató. Finalmente murmuró: «No tiene importancia». La respuesta cayó como un golpe seco. Valentina sintió como una parte de ella se rompía, pero en lugar de estallar en gritos, el recuerdo de la oración en la sala le dio templanza. Claro que importa. Cada detalle importa cuando se trata de la verdad. Y tú lo sabes. El ambiente se volvió espeso. La cocina, con su olor a café viejo y sus platos amontonados, parecía un escenario hostil. Adrián tomó un vaso de agua, bebió con rapidez, y luego la miró con una dureza que no le pertenecía. «No arruines esto ahora». Valentina apretó la pulsera en su mano, sintiendo el frío del metal clavarse en la piel. «¿Arruinar qué, Adrián? ¿Lo que ya está roto?» El silencio fue tan fuerte que pareció gritar. Él apartó la mirada, incapaz de sostenerla. Caminó hacia la sala y se dejó caer en el sofá, hundiendo el rostro entre las manos. Valentina lo siguió, manteniendo la distancia justa entre ellos, como si un abismo invisible los separara. Las imágenes de los mensajes que había leído en el celular la noche anterior regresaron con nitidez. Las frases escritas con cariño para otra mujer, la urgencia de los encuentros secretos, la frialdad con la que ahora la trataba a ella. Todo encajaba con esa pulsera que brillaba como una condena. «¿Quién es?», insistió, con voz firme.
Él levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, no de arrepentimiento, sino de cansancio y evasión. No lo entenderías. Valentina tragó saliva, conteniendo el impulso de gritar. «Inténtalo». Hubo un silencio largo. Entonces Adrián se puso de pie y caminó hacia la ventana. Se quedó allí, mirando la calle como si buscara una salida que no estaba en el interior de la casa. Finalmente habló. «Se llama Lucía». El nombre cayó como una piedra en el agua, provocando ondas que se expandieron hasta lo más profundo del corazón de Valentina. Lucía, la amiga que había estado cerca en los últimos años, la que compartía cafés y confidencias, la que conocía sus miedos. El aire se volvió irrespirable. Lucía, repitió en un susurro, como si el solo hecho de pronunciarlo le arrancara fuerzas. Adrián no se volvió. No fue planeado. Simplemente sucedió. Valentina sintió un vértigo recorrerle el cuerpo. Se aferró al respaldo de una silla para no caer. El suelo parecía moverse bajo sus pies. No fue planeado, repitió con amargura. ¿Eso es todo lo que tienes para decirme? Él se giró entonces, y en su rostro no había ternura, ni arrepentimiento, solo una mezcla de frustración y resignación. No estoy justificándome, pero tampoco quiero discutir. El silencio volvió a caer, pesado, insoportable. Valentina sintió que la rabia empezaba a hervirle por dentro, pero la voz que había escuchado en la sala 2 noches atrás resonó con fuerza. No lleves lo que no te corresponde. Entrégamelo todo. Cerró los ojos un instante. Respiró profundo, y cuando los abrió, sus palabras salieron con calma. Lo que has hecho me ha destrozado, Adrián. No voy a fingir que puedo olvidarlo, pero no voy a permitir que me consuma el odio. Adrián la miró sorprendido, como si no esperara esa respuesta. Estaba preparado para gritos, reproches, tal vez insultos, pero no para esa firmeza serena. Valentina colocó la pulsera sobre la mesa, con un gesto decidido. Aquí está tu verdad. Ahora decide qué vas a hacer con ella. Se dio media vuelta y caminó hacia la habitación. Cada paso era un triunfo sobre el peso que la arrastraba. No era indiferencia, era la fuerza que había encontrado en aquel Getsemaní personal. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también sabía que no estaba sola en ella. Esa noche, mientras Adrián permanecía en silencio en la sala, Valentina volvió a arrodillarse junto a la cama. Las lágrimas regresaron, pero ya no eran de desesperación, sino de entrega. «Padre, aquí está mi dolor, mi traición, mi miedo. No quiero llevar esta mochila sola. No se haga mi voluntad, sino la tuya». Al pronunciar esas palabras, sintió una paz profunda recorrerla. No era un alivio inmediato ni una solución a sus problemas, pero era una certeza firme. El cielo estaba de su lado. La madrugada avanzó lenta. Afuera, el mundo dormía, pero en esa casa se libraba una batalla silenciosa. Valentina sabía que cada decisión, cada palabra y cada silencio serían determinantes en los días que vendrían. Pero esa noche, en medio del dolor, eligió descansar en la promesa de que no estaba sola. Y mientras el sueño la vencía poco a poco, una frase se grabó en su interior como un susurro eterno. «Mientras tú descansas, yo obro en silencio por ti». La traición más dolorosa no es la que viene de un extraño, sino la que se sienta a tu mesa, comparte tu pan y escucha tus secretos. Valentina lo comprendió con brutal claridad cuando el nombre de Lucía salió de los labios de Adrián. Desde esa noche, el peso de esa revelación no la abandonó. Dormía poco, comía menos, y cada gesto cotidiano se teñía de sospecha y amargura. La confianza había estallado como un cristal contra el suelo, y los fragmentos seguían dispersos en cada rincón de la casa. La mañana siguiente fue extraña. El sol iluminaba la cocina, pero la luz parecía demasiado cruda, como si se empeñara en mostrar con claridad las grietas invisibles. Valentina preparó café, pero el aroma que solía reconfortarla ahora solo le recordaba las conversaciones compartidas con Lucía, tantas veces sentadas juntas en aquella mesa, hablando de sueños, de temores, de proyectos. La traición adquiría un filo doble. No solo era el engaño de Adrián, era la deslealtad de quien se había presentado como amiga. Con el corazón oprimido, decidió enviar un mensaje. Sus dedos temblaban mientras escribía. «Necesito verte. Hoy. No podemos seguir callando». La respuesta no tardó en llegar.
Nos vemos en la cafetería de siempre a las 5. Esa frase, tan neutra, le dio un escalofrío. La cafetería de siempre. Ese lugar que había sido refugio para ambas, ahora sería el escenario de una confrontación inevitable. El día transcurrió lento, con cada minuto pesando como plomo. Valentina intentó distraerse ordenando la casa, leyendo unas páginas de su Biblia, escribiendo en su cuaderno, pero todo se interrumpía con la misma imagen. Lucía sonriendo, hablando de confianza, mientras en secreto compartía el mismo espacio íntimo con Adrián. Cada vez que esa imagen volvía, Valentina se aferraba a la oración de las últimas noches. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Era su ancla, la única forma de no dejarse arrastrar por la rabia. Llegaron las 5, y la cafetería estaba casi vacía. El aroma a pan dulce recién horneado se mezclaba con el del café tostado, pero lejos de consolarla, le revolvía el estómago. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, con la mirada fija en la puerta. Minutos después, Lucía apareció. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido y unos lentes oscuros que ocultaban sus ojos. Se quitó las gafas lentamente, revelando una mirada que oscilaba entre la vergüenza y la frialdad. «Hola, Valentina», dijo con un hilo de voz. «Hola», respondió ella, sin moverse. Lucía se sentó frente a ella, evitando el contacto visual. El silencio inicial fue sofocante, interrumpido solo por la música suave que salía de los altavoces del local. Finalmente, Valentina habló. «Necesito escucharlo de ti. ¿Es cierto?» Lucía bajó la mirada y asintió. «Sí». La palabra se clavó como una lanza. Valentina cerró los ojos un momento, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. «¿Por qué, Lucía? ¿Por qué a mí?» La voz de su amiga sonó temblorosa, pero no lo suficiente como para borrar la traición. No fue planeado. Estaba vacía. Buscaba algo que llenara mis días. Y Adrián, él también estaba perdido. Valentina la interrumpió con un gesto de la mano. «No lo justifiques. No hay vacío que autorice traicionar a quien te abrió las puertas de su casa». El rostro de Lucía se contrajo. «Lo sé. Y créeme que lo que menos quería era hacerte daño». Valentina rió con amargura. «Ya lo hiciste. Y de la peor manera». El silencio volvió a instalarse entre ellas. La mesera se acercó con 2 tazas de café que nadie había pedido. Valentina apenas tocó la suya. Lucía se quedó mirando el vapor que se elevaba del líquido oscuro, como si allí encontrara alguna respuesta. «No fue amor, Valentina», dijo de pronto. «Fue vacío». La frase flotó en el aire, absurda e insuficiente. Valentina la observó con los ojos húmedos, pero en su voz hubo firmeza. «Mi casa no es tu escombro. Mi matrimonio no era tu refugio». Lucía bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero Valentina no se dejó ablandar. Había compasión en su interior, sí, pero también dignidad. Y esa dignidad le impedía permitir que las excusas se convirtieran en consuelo. El tiempo parecía haberse detenido en esa mesa. Afuera, la vida seguía, con niños corriendo, autos pasando, risas en la calle. Pero dentro, el aire estaba cargado de un peso insoportable. Finalmente, Valentina se levantó. «Te di mi confianza, Lucía, y la rompiste. No sé si algún día podré perdonarte, pero no voy a permitir que sigas cerca de mi vida de la misma manera». Lucía levantó la vista, desesperada. «Por favor, Valentina, no me pidas nada. Si quieres hacer algo, arrepiéntete de verdad». Con esas palabras, Valentina salió de la cafetería. El aire fresco de la calle le golpeó el rostro como un alivio momentáneo. Caminó sin rumbo fijo, con pasos firmes pero con el corazón desgarrado. La traición estaba confirmada. Las piezas encajaban en un rompecabezas doloroso. Y sin embargo, mientras caminaba, la voz interior volvió a surgir. «Yo ya cargué con tu peso. Descansa». Valentina se detuvo en medio de la acera, cerró los ojos y respiró profundamente. El tráfico, las voces, el bullicio de la ciudad se desvanecieron por un instante. Lo único que importaba era esa certeza. No estaba sola. No tenía que cargar con la traición de Lucía ni con la mentira de Adrián por sí misma. Podía entregarlo todo. Esa noche, de regreso en casa, abrió su cuaderno una vez más. Escribió: «Hoy vi el rostro de la traición y no me consumió, porque no camino sola, porque tu paz me sostiene».
Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesita, como una piedra más que sacaba de su mochila invisible. Adrián llegó tarde, como de costumbre, y la encontró sentada en silencio. No hubo reproches ni discusiones, solo un intercambio de miradas cargadas de preguntas sin respuesta. Valentina se levantó, caminó hacia la habitación y antes de cerrar la puerta, murmuró con voz serena: «Algún día todo saldrá a la luz». La noche volvió a convertirse en altar, y aunque el dolor seguía ahí, también lo estaba la certeza de que Dios no dormía. El eco de aquella reunión con Lucía todavía resonaba en la mente de Valentina, como un martilleo constante que no le permitía encontrar sosiego. Había vuelto a casa con la sensación de que había atravesado un campo de batalla, cargando heridas invisibles en cada palabra escuchada, en cada mirada evitada. La traición ya no era solo un presentimiento ni una sospecha velada. Ahora tenía nombre, rostro y voz. El dolor era real, pero también lo era la calma que había sentido al salir de la cafetería, esa certeza interior de que no estaba sola. Esa madrugada, mientras todos en la ciudad dormían, Valentina encendió una vela en su mesita de noche. La pequeña llama iluminaba su rostro cansado y proyectaba sombras danzantes en las paredes. Tomó su cuaderno y escribió con letra temblorosa: «Hoy el enemigo mostró su rostro, pero tú, Señor, sigues siendo mi refugio». Cada palabra era un desahogo, un acto de fe en medio de la oscuridad. Se arrodilló al lado de la cama y comenzó a orar en silencio. Sus labios se movían apenas, pero su corazón clamaba con fuerza. No pedía venganza ni explicaciones. Pedía fortaleza, claridad, descanso. Pedía que esa mochila de piedras que parecía crecer con cada día pudiera volverse liviana en manos más grandes que las suyas. Y mientras oraba, volvió a sentir ese murmullo interior que se había convertido en su sostén. «Yo peleo tus batallas. Tú descansa». El cansancio físico terminó venciéndola. Se quedó dormida sobre la alfombra, con la frente apoyada en sus brazos. Cuando despertó, la vela se había consumido casi por completo, y la luz del amanecer entraba tímidamente por la ventana. El día apenas comenzaba y ya traía consigo una carga pesada. Debía enfrentar la rutina, convivir con Adrián bajo el mismo techo y sostener el silencio que amenazaba con asfixiarla. La casa estaba en calma, pero la calma era engañosa. Adrián desayunaba en silencio, hojeando el periódico como si nada hubiera pasado. Valentina lo observó unos segundos, buscando en su rostro alguna señal de arrepentimiento, alguna grieta que delatara un resquicio de humanidad, pero lo único que encontró fue indiferencia. Esa frialdad la golpeó con fuerza, más que cualquier palabra hiriente. Después de que él salió hacia el trabajo, Valentina se quedó sola en la cocina, con una taza de café intacta frente a ella. El reloj de pared marcaba los minutos con un tic-tac ensordecedor. Fue entonces cuando sonó su celular. Era un mensaje del pastor Samuel. «Hoy sentí orar por ti nuevamente. ¿Puedo pasar a visitarte en la tarde?» Valentina sintió un nudo en la garganta. Era como si el cielo se hubiera confabulado para no dejarla caer en el abismo. Contestó con rapidez: «Sí, por favor. Lo necesito». Las horas transcurrieron lentas, hasta que finalmente, al caer la tarde, el timbre sonó. Pastor Samuel apareció en la puerta con su sonrisa cálida, llevando consigo su Biblia desgastada y una serenidad que llenaba el ambiente. Entró a la sala y se sentó frente a ella. «Valentina», dijo con voz suave, «no sé lo que estás atravesando en detalle, pero el Señor me ha inquietado varias veces para orar por ti. Eso no es casualidad». Valentina respiró hondo. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero se contuvo. «Pastor, mi vida se está desmoronando. Mi esposo, mi amiga, la traición me rodea por todos lados». Las palabras se quebraron en su garganta. Pastor Samuel la escuchó en silencio, con paciencia, sin interrumpirla. Ella continuó, descargando todo lo que había guardado en el corazón: la pulsera, los mensajes, la confesión de Adrián, el encuentro con Lucía. Cada detalle salía como una herida expuesta. Cuando terminó, el silencio se apoderó de la sala. Pastor Samuel bajó la cabeza y permaneció unos segundos en oración silenciosa. Luego la miró con ternura. La noche más oscura que vivió Jesús fue en Getsemaní. Allí lloró, sudó sangre, pidió que el cáliz pasara de él, y aún así dijo: «No se haga mi voluntad,
sino la tuya. Eso mismo estás viviendo tú. Este es tu Getsemaní. Valentina lo escuchaba con atención, con el corazón abierto. Pero, pastor, susurró, siento que no tengo fuerzas. Él le sonrió. Precisamente cuando no tienes fuerzas, es cuando Dios comienza a obrar. Tú no estás llamada a cargar esta mochila sola. Cada piedra que llevas en tu espalda, cada herida, debes dejarla en sus manos. Valentina cerró los ojos. Sintió que las palabras penetraban en lo más profundo de su alma. ¿Y cómo lo hago?, preguntó con voz temblorosa. Con fe, hija. La fe no es negar el dolor, sino reconocer que hay alguien más grande que lo carga contigo. Esta traición no es tu final, es el inicio de una transformación. Las lágrimas finalmente corrieron por las mejillas de Valentina. El pastor tomó su mano y oró por ella. Palabras sencillas pero cargadas de poder. Que la paz la envolviera, que la fuerza regresara a su espíritu, que el perdón no fuera una carga imposible, sino una decisión sostenida por el cielo. Cuando la oración terminó, el ambiente había cambiado. La sala parecía más luminosa, más ligera. Valentina respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba atrapada en un laberinto sin salida. Gracias, pastor, dijo con la voz entrecortada. No sé qué habría hecho sin esto. No me agradezcas a mí, hija. Dale gracias al que nunca duerme y siempre pelea tus batallas. Después de que él se fue, Valentina se quedó en la sala en silencio. Tomó su cuaderno y escribió: Este es mi Getsemaní, pero no estoy sola. Jesús está conmigo. Cerró el cuaderno y lo abrazó contra su pecho. El dolor seguía allí, pero ya no tenía el mismo poder. Ahora había esperanza, había dirección. Esa noche, Adrián volvió más tarde de lo habitual. Valentina lo recibió con calma, sin reproches ni acusaciones. Él parecía incómodo, sorprendido por su serenidad. Se limitó a cenar en silencio y luego se encerró en la habitación. Valentina, en lugar de dejarse consumir por las sospechas, volvió a arrodillarse y oró. Entregó cada pensamiento, cada herida, cada temor. Y en medio de esa oración, la voz interior volvió a resonar. Descansa, yo obro en silencio. Con esas palabras en el corazón, Valentina se acostó. El sueño llegó lentamente, pero ya no era un sueño lleno de tormentas, sino un descanso vigilado por una paz que no venía de ella. Sabía que la batalla continuaba, que habría días aún más difíciles, pero también sabía que no los enfrentaría sola. Y mientras la ciudad dormía, ella descansaba bajo la mirada de aquel que nunca abandona. La traición no siempre grita. A veces se desliza como un veneno silencioso que invade cada rincón de la casa. Así era la presencia de Adrián aquellos días. Una sombra constante, un silencio cargado de culpas no confesadas. Valentina lo sentía en cada gesto, en cada mirada esquiva, en la forma en que evitaba sus ojos como si temiera encontrar en ellos un espejo que lo delatara. La confesión del nombre de Lucía había abierto un abismo, y ese abismo crecía cada día, volviéndose imposible de ignorar. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Valentina percibió el peso de esa distancia más que nunca. El sonido de la tostadora, el aroma del café recién hecho, la luz suave entrando por la ventana, todo parecía normal, pero la normalidad era solo una máscara rota. Adrián apareció en la cocina con el ceño fruncido, murmurando un saludo que apenas fue audible. Se sentó frente a ella, encendió su celular y se hundió en la pantalla, como si el mundo entero se redujera a esos mensajes ocultos. Valentina lo observó unos segundos, con calma, y luego decidió hablar. Adrián, tenemos que enfrentar lo que está pasando. Él levantó la vista lentamente, con un gesto cansado. No quiero discutir, Valentina. No estoy discutiendo, estoy pidiendo claridad. El silencio se instaló en la cocina, cortante, hasta que él apartó la mirada y murmuró: no estoy listo para hablar. Valentina apretó los labios. No hubo reproches, no hubo gritos, pero por dentro su corazón ardía. Sintió nuevamente esa voz interior, firme y suave a la vez. No te corresponde cargar lo que él rehúsa entregar. Déjalo en mis manos. Respiró hondo y guardó silencio, pero comprendió que esa herida ya no podía seguir oculta por mucho tiempo. A media mañana recibió la visita de su madre, doña Teresa. La mujer llegó con una bolsa de frutas
y la mirada llena de preocupación. Desde el umbral, supo que algo andaba mal. Valentina intentó disimular, pero sus ojos rojos y su semblante abatido la delataron. «Hija, ¿qué ocurre?», preguntó con voz suave. Valentina la abrazó fuerte, como si necesitara sostenerse en su regazo de niña otra vez. «Mamá, ya no puedo callar». Las palabras salieron en un torrente. Le contó todo: la pulsera, las sospechas, la confesión de Adrián, la traición de Lucía. Doña Teresa escuchó en silencio, sin interrumpir, con los ojos humedecidos. Cuando Valentina terminó, la madre acarició su rostro con ternura. «El dolor que sientes es real, hija, pero recuerda lo que siempre te decía. Las piedras que el enemigo pone en tu camino no son tuyas para cargarlas sola. Esa mochila es demasiado pesada. Entrégasela a Dios». Valentina asintió con lágrimas en los ojos. «Lo estoy intentando, mamá. Oro todas las noches. Siento su presencia, pero a veces la rabia me gana. Eres humana, hija. Lo importante es que no dejes que esa rabia te consuma. El perdón no es un sentimiento inmediato, es una decisión que se renueva cada día». Las palabras de su madre la calaron hondo. Comprendió que la batalla no era solo contra la traición de Adrián y Lucía, sino también contra la tentación de dejar que el rencor la encadenara. Esa tarde, cuando Adrián regresó del trabajo, encontró a doña Teresa en la sala. Su rostro se endureció al verla, pero trató de mantener la compostura. «Buenas tardes, suegra», saludó con una sonrisa forzada. Doña Teresa lo observó fijamente, con una mezcla de tristeza y severidad. «Buenas tardes, Adrián». El ambiente se volvió tenso, casi irrespirable. Valentina percibió que la verdad estaba a punto de salir a la superficie. «Adrián», dijo doña Teresa, con voz firme, «tu esposa me ha contado lo que sucede». El hombre se quedó helado. Miró a Valentina con reproche, como si la hubiera traicionado al revelar el secreto, pero ella sostuvo su mirada sin apartarse. «¿Y qué es lo que te contó?», preguntó, intentando ganar tiempo. «Que has traicionado su confianza, que has entregado tu corazón donde no debías». La sala se llenó de un silencio insoportable. Adrián respiró hondo, cruzó los brazos y se dejó caer en el sillón. «No todo es tan simple. No lo compliques más de lo que ya está», replicó doña Teresa. «Tienes a una esposa que te ama, una casa que debería ser tu refugio, y has escogido destruirlo». Valentina observaba la escena con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nunca había visto a su madre tan firme, tan dispuesta a enfrentar a Adrián. «No vine a discutir contigo, Adrián», continuó doña Teresa. «Vine a recordarte que el camino que estás tomando no te llevará a nada bueno. La traición nunca construye, solo destruye». Adrián no respondió. Se quedó mirando el suelo, con los puños cerrados. Valentina sintió que en ese silencio había una confesión implícita, una aceptación sin palabras. Esa noche, después de que doña Teresa se fue, Valentina se encerró en su habitación. Adrián intentó hablar, pero ella le levantó la mano. «No ahora». Se arrodilló al lado de la cama, como lo hacía cada noche, y entregó a Dios la escena entera. Las palabras de su madre, el silencio culpable de Adrián, la herida abierta de la traición. Lloró hasta quedarse sin fuerzas, pero en medio del llanto, volvió a escuchar esa frase que se había convertido en su faro. «Mientras tú descansas, yo obro en silencio por ti». El sueño llegó tarde, pero llegó con paz. A la mañana siguiente, Valentina recibió un mensaje inesperado de Lucía. «Necesito hablar contigo otra vez. Esta vez quiero decirte todo». Valentina dudó. Parte de ella no quería volver a verla, no quería escuchar más excusas, pero otra parte, la que buscaba sanar de verdad, comprendía que cerrar esa herida exigía enfrentarla por completo. Respondió con un simple: «Está bien. Mañana, a las 6». El día transcurrió entre una calma aparente y una tensión interna insoportable. Sabía que lo que Lucía tenía para decir podía romperla aún más, pero también podía darle la claridad definitiva que necesitaba para tomar decisiones. Mientras tanto, se aferró a su oración constante: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa noche, Valentina escribió en su cuaderno: «La verdad se acerca. Tal vez duela, pero prefiero una herida que sane a una mentira que me consuma». Apagó la luz, cerró los ojos y descansó con la esperanza de que, aun en medio de la tormenta,
Había una mano invisible sosteniéndola. El reloj de la cafetería marcaba las 6 en punto cuando Valentina entró con pasos firmes. El lugar estaba casi vacío. Apenas unas pocas mesas ocupadas y el aroma inconfundible a café recién molido flotando en el aire. Se sentó cerca de la ventana, como la vez anterior, pero esta vez su corazón no palpitaba con el mismo desconcierto. Había dolor, sí, pero también una serenidad que provenía de las noches en oración, de las palabras repetidas como un refugio. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucía llegó unos minutos después. Vestía un abrigo oscuro y un gesto de cansancio le marcaba el rostro. Parecía más frágil que la última vez, como si las noches en vela y el peso de la culpa hubieran comenzado a consumirla. Se quitó los guantes con torpeza y se sentó frente a Valentina. «Gracias por venir», dijo en voz baja, evitando su mirada. Valentina la observó con frialdad, aunque en su interior libraba una batalla entre el rencor y el deseo sincero de encontrar la verdad. «Habla, Lucía. No quiero rodeos». Lucía respiró hondo, como quien se prepara para saltar a un abismo. «No vine a darte excusas esta vez. Vine a confesarte lo que no me atreví a decir antes». Valentina apretó la taza de café entre sus manos, anticipando el golpe. «Adrián y yo, no fue un error aislado. No fue un vacío pasajero. Llevamos meses viéndonos a escondidas». Las palabras atravesaron el aire como cuchillas. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que el aire se volvía espeso e irrespirable. Se había preparado para escuchar una verdad dura, pero no esperaba esa dimensión. «Meses», susurró, apenas audible. Lucía asintió con lágrimas contenidas. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesitaba decirte la verdad completa. He cargado con esta mentira demasiado tiempo y me estaba consumiendo». Valentina cerró los ojos unos segundos, luchando contra el torbellino de emociones que la sacudía. Ira, dolor, incredulidad. Todo se mezclaba en un caos imposible de contener. «Meses, Lucía, todo este tiempo viniendo a mi casa, tomando café conmigo, sonriéndome, escuchando mis confidencias, mientras en secreto...» La voz se quebró antes de terminar la frase. Lucía inclinó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «Lo sé, fui una hipócrita. Me odio por eso». Valentina respiró hondo, buscando la calma que tantas veces había pedido en oración. Recordó las palabras del pastor Samuel, el Getsemaní de Cristo, el peso que no debía cargar sola, y con esa fuerza interior habló, aunque la voz le temblaba. «Me quitaste mucho más que un esposo, Lucía. Me quitaste la confianza, la amistad, la seguridad en lo más cercano». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Lucía. «Lo sé, Valentina, y sé que no hay perdón que merezca, pero necesitaba liberarme de la mentira, aunque me odies para siempre». El silencio que siguió fue insoportable. El murmullo del café, el sonido de una cuchara golpeando contra una taza, el abrir y cerrar de la puerta. Todo parecía lejano, como si la escena ocurriera en otra dimensión. Finalmente, Valentina se levantó. «No vine a escuchar excusas ni a darte absolución. Vine porque quiero cerrar esta herida de frente. Y lo hago diciéndote que, aunque me duela, aunque me queme por dentro, elijo no dejar que el odio me destruya». Lucía la miró sorprendida, con los ojos enrojecidos. «¿Me perdonas?» Valentina apretó los labios. «El perdón es un camino largo, Lucía. Hoy apenas estoy dando el primer paso, pero sí decido no cargar con este peso más tiempo. Lo entrego a Dios, porque yo no puedo con él». Con esas palabras, Valentina recogió su bolso y salió de la cafetería. El aire frío de la tarde la envolvió de inmediato, pero lejos de hundirla, le dio la sensación de un renacer. Caminó con paso firme, como quien deja atrás un capítulo oscuro para entrar en uno nuevo. El dolor seguía allí, ardiente, pero ya no era una carga asfixiante. Había aprendido a depositarlo en manos más fuertes que las suyas. De regreso a casa, la ciudad parecía distinta. Las luces de los semáforos, el bullicio de la gente, el sonido lejano de un vendedor ambulante, todo era parte de un mundo que seguía en marcha, aunque su vida hubiera estallado en pedazos. Esa normalidad le recordó que su historia no se detenía en la traición, que todavía había caminos por recorrer. Al llegar, encontró a Adrián sentado en la sala. La televisión encendida proyectaba luces en su rostro, pero él no prestaba atención. Su mirada estaba perdida.
clavada en un punto indeterminado. Valentina lo observó un momento desde la puerta. No había rabia en sus ojos, sino un cansancio profundo, un vacío que hablaba más que cualquier confesión. Se acercó despacio y con voz firme dijo: «Vi a Lucía». Él se tensó de inmediato, como si esas 3 palabras fueran un disparo directo. «¿Qué te dijo?». Valentina lo miró con una mezcla de dolor y determinación. La verdad. El silencio se apoderó de la sala. Adrián bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos. Un sollozo breve escapó de sus labios, apenas audible, pero suficiente para confirmar lo que Valentina ya sabía. No había más mentiras posibles. Ella respiró hondo. «Adrián, no sé qué será de nosotros después de esto, pero ya no me aferro a ti como si fueras mi salvación. Si decides luchar, será tu decisión, no la mía. Yo he elegido descansar en las manos de Dios». Él levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Yo no sé cómo reparar lo que hice». Valentina sostuvo su mirada. «No se trata de reparar como quien pega un objeto roto. Se trata de reconocer, de arrepentirse, de dejar de huir». La conversación no continuó. El silencio volvió, pero era un silencio distinto, cargado de verdad. Ya no había máscaras, ya no había sombras. Esa noche, Valentina se encerró en su habitación y abrió el cuaderno. Escribió con letras grandes: «Hoy la mentira murió. El dolor sigue, pero ya no vivo en la oscuridad. Jesús sigue conmigo». Al cerrar el cuaderno, se sintió más ligera. No porque la herida hubiera sanado, sino porque había decidido no cargarla sola. Se arrodilló una vez más al lado de su cama. El llanto volvió, pero esta vez no era un llanto desesperado, sino un desahogo necesario. En medio del llanto, sus labios murmuraban una y otra vez: «Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y con esa oración en el corazón, finalmente logró dormir. La noche parecía interminable. El silencio de la casa era tan denso que cada pequeño sonido se volvía un eco que desgarraba la calma aparente. Adrián permanecía en la sala, con la televisión encendida, pero sin mirar realmente la pantalla. La luz azulada iluminaba sus facciones tensas, y en su mirada había un peso que lo delataba. Valentina, encerrada en la habitación, escuchaba sus pasos nerviosos, suspiros profundos y el arrastrar de la silla contra el suelo. Era como si los muros mismos estuvieran absorbiendo la tensión acumulada durante tanto tiempo. Valentina había escrito en su cuaderno antes de dormir, pero el sueño no llegó fácil. Cerraba los ojos y aparecía la imagen de Lucía, confesando con lágrimas que la relación con Adrián llevaba meses. Abría los ojos y lo encontraba a él, sentado en la sala, ausente, roto. Su corazón se debatía entre el dolor y una compasión inexplicable. No era ceguera ni ingenuidad. Era el eco de las oraciones que le recordaban que no debía cargar sola la mochila de la traición. Pasada la medianoche, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Adrián asomó la cabeza, con el rostro marcado por las sombras. «¿Puedo entrar?», dijo en voz baja, casi un ruego. Valentina lo miró desde la cama. No respondió de inmediato, pero finalmente asintió. Adrián se acercó despacio, como un niño temeroso de recibir un castigo. Se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en el suelo. «No quiero seguir huyendo», murmuró. «No puedo más». Valentina permaneció en silencio, dándole espacio para hablar. «Todo lo que Lucía te dijo es cierto. No hay nada que agregar ni nada que pueda suavizarlo. Te fallé, Valentina. Te traicioné de la peor manera. Y lo que es peor, me traicioné a mí mismo». La confesión no era sorpresa, pero escucharla de sus labios fue un golpe duro. Aún así, Valentina mantuvo la calma. «¿Y ahora qué, Adrián?». Su voz no fue de reproche, sino de una serenidad extraña, como si las lágrimas derramadas en oración la hubieran vaciado de ira. Él levantó la vista, con los ojos húmedos. «No lo sé. Solo sé que me estoy ahogando en mis propias decisiones». Un largo silencio llenó la habitación. El tic-tac del reloj en la pared parecía marcar el ritmo de sus respiraciones agitadas. Finalmente, Valentina habló. «Reconocer lo que hiciste es un primer paso, pero no basta con decirlo. Necesitas arrepentirte de verdad, dejar de justificarte, dejar de vivir a medias». Adrián tragó saliva, asintiendo lentamente. «Lo sé, y quiero hacerlo, pero tengo miedo».
¿Miedo de qué? De perderlo todo, de perderte a ti para siempre. Las lágrimas de Valentina brotaron al escuchar esas palabras, pero no eran lágrimas de reconciliación inmediata. Eran lágrimas de una herida abierta que todavía sangraba. Ya perdiste mi confianza, Adrián. Y eso es lo más difícil de recuperar. Él bajó la cabeza otra vez. El peso de sus propias culpas parecía hundirlo en la cama. ¿Crees que hay esperanza para mí?, preguntó con voz temblorosa. Valentina cerró los ojos un instante, recordando las palabras del pastor Samuel. La fe no es negar el dolor, sino confiar en que hay alguien más grande que lo carga contigo. No me corresponde a mí responder eso, Adrián. La esperanza no la doy yo. Solo Dios puede darte una nueva oportunidad. El silencio volvió a envolverlos. Adrián permaneció unos minutos más, como si necesitara absorber cada palabra. Luego se levantó y salió de la habitación, dejándola sumida en una mezcla de cansancio y alivio. A la mañana siguiente, Valentina se encontró con una sorpresa. Adrián estaba despierto temprano, sentado en la cocina con la Biblia abierta frente a él. Era un gesto inesperado, casi incongruente con la frialdad de los días anteriores. No podía dormir, explicó al verla. Recordé aquella Biblia que me regalaste cuando nos casamos. Nunca la abrí de verdad. Hoy lo hice. Valentina lo observó con cautela. No sabía si creer en ese gesto, pero tampoco podía negar que algo en su interior se removió al verlo. ¿Qué leíste? El pasaje del hijo pródigo. Sentí que hablaba de mí, que me fui lejos, buscando llenar un vacío, y lo único que encontré fue ruina. Valentina respiró hondo. Esa imagen resonaba demasiado cerca de su realidad. El hijo pródigo regresó arrepentido, Adrián. No solo confesó, cambió de rumbo. Él asintió con lágrimas contenidas. Quiero cambiar de rumbo, Valentina. La conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. Era doña Teresa, que había decidido pasar a ver a su hija. Al entrar y ver la Biblia sobre la mesa, arqueó las cejas, sorprendida. Me alegra ver que por fin buscas al único que puede salvarte, Adrián, dijo con voz firme, pero sin dureza. El hombre bajó la cabeza, avergonzado. Estoy intentando, suegra. No sé si sé cómo hacerlo, pero quiero empezar. Doña Teresa lo miró con severidad, pero también con compasión. El primer paso es humillarte ante Dios, no ante los hombres. Si tu arrepentimiento es sincero, Él hará lo que nadie más puede hacer. Adrián asintió. Valentina observaba la escena con el corazón dividido. Una parte quería creer, otra temía que todo fuera un gesto momentáneo, un intento de suavizar las consecuencias. Pero decidió callar y observar. Esa tarde, Adrián pidió acompañarla a la iglesia. Valentina dudó, pero accedió. Al llegar, el pastor Samuel los recibió con su sonrisa de siempre. Al verlos juntos, percibió de inmediato el peso de la situación. Los esperaba, dijo con calma. El Señor me había mostrado que este día llegaría. Durante el servicio, las palabras del pastor parecían dirigidas directamente a Adrián. Hablaba de arrepentimiento verdadero, de restauración, de la necesidad de morir al viejo hombre para nacer de nuevo. Adrián escuchaba con atención, con el rostro marcado por las lágrimas que no intentaba ocultar. Valentina lo observaba de reojo. No sabía qué vendría después, pero al menos por primera vez lo veía quebrantado, no evasivo. Ese solo hecho era un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Al final de la reunión, Adrián se acercó al altar. Cayó de rodillas, llorando como un niño. El pastor Samuel puso una mano sobre su hombro y oró por él, mientras Valentina lo observaba desde el banco. No era un espectáculo, era un hombre roto que al fin reconocía su necesidad. Valentina cerró los ojos y oró en silencio. No pidió un matrimonio restaurado a la fuerza, no pidió que el dolor desapareciera de un día para otro. Pidió únicamente que la verdad se mantuviera firme, que Dios guiara cada paso y que su corazón no se endureciera en el proceso. Al salir de la iglesia, la noche era fresca y por primera vez en mucho tiempo, Valentina sintió que el aire no pesaba tanto. Adrián caminaba a su lado en silencio, pero su semblante había cambiado. No era un hombre libre todavía, pero ya no era el mismo que había llegado cargado de orgullo y evasión. Esa noche, antes de dormir, Valentina escribió en su cuaderno: «Hoy vi un rayo de esperanza en medio de la tormenta. No sé lo que vendrá, pero sé que Dios está obrando, aún en silencio». El amanecer llegó silencioso,
con la luz filtrándose lentamente por las cortinas de la habitación. Valentina se despertó antes de que sonara el reloj, con los pensamientos enredados y el corazón cargado de una mezcla de cansancio y esperanza. La imagen de Adrián llorando en el altar la noche anterior seguía fresca en su memoria. No era la primera vez que lo veía quebrantado, pero sí la primera en la que sintió que ese quiebre no era una máscara, sino un grito desesperado por ayuda. Se levantó despacio, caminó hacia la ventana y observó la calle. La vida seguía su curso, niños corriendo a la escuela, vendedores abriendo sus puestos, el sonido lejano de un perro ladrando. Era extraño cómo el mundo parecía tan normal cuando dentro de su casa todo se encontraba en reconstrucción. Adrián seguía dormido. Su respiración pesada revelaba el cansancio de una noche cargada de emociones. Valentina lo observó unos segundos, y aunque el dolor de la traición aún la atravesaba como una lanza, también reconoció en él a un hombre que comenzaba a despertar de un letargo espiritual profundo. No era perdón lo que sentía todavía, era compasión. Una compasión que brotaba no de su propia fuerza, sino de la fe que la sostenía día tras día. Bajó a la cocina y preparó café. Mientras el aroma llenaba el ambiente, recordó las palabras de su madre. El perdón no es un sentimiento inmediato, es una decisión diaria. Esa frase se convirtió en una chispa de claridad. Valentina entendió que no estaba obligada a sentir todo de golpe. Podía caminar paso a paso, sosteniéndose en la certeza de que Dios obraba incluso en los procesos más lentos. Minutos después, Adrián bajó. Tenía el rostro cansado, pero en sus ojos se notaba algo distinto. «Buenos días», dijo con voz ronca. «Buenos días», respondió Valentina, sirviéndole una taza. Se sentaron frente a frente. El silencio fue largo, hasta que él habló. «No puedo dejar de pensar en lo que hiciste ayer. Te vi tranquila, orando, firme. Y yo estaba hecho pedazos. No entiendo cómo puedes seguir de pie después de todo lo que te hice». Valentina sostuvo su mirada. «No soy yo, Adrián. No me des crédito. Si fuera por mí, estaría destruida. Es Dios quien me sostiene». Él bajó la cabeza, conmovido. «Yo quiero eso. Quiero esa paz». Valentina asintió lentamente. «No es algo que se compra ni se finge. Tienes que rendirte por completo». El día avanzó con un ambiente extraño, como si caminaran sobre un terreno nuevo e incierto. Adrián se mantuvo callado la mayor parte del tiempo, leyendo pasajes de la Biblia y tomando notas en un cuaderno viejo que había encontrado. Valentina lo observaba de lejos, sin intervenir demasiado. No quería forzar nada, pero tampoco podía evitar pensar en las pruebas que vendrían. El arrepentimiento verdadero no se mide en un día, sino en la constancia. Por la tarde recibieron la visita del pastor Samuel. Adrián lo había llamado, pidiéndole que fuera. Al entrar, el pastor los saludó con su calidez habitual y se sentó con ellos en la sala. «Me alegra verlos aquí, juntos, pero sé que están en medio de un valle difícil». Adrián fue el primero en hablar. «Pastor, quiero cambiar. No sé cómo, pero quiero hacerlo. Ayer me arrodillé y sentí que algo en mí se rompía, pero tengo miedo de fallar otra vez». El pastor lo miró con serenidad. «El arrepentimiento verdadero no es solo llorar, Adrián. Es dar frutos dignos de ese arrepentimiento. Eso significa cortar de raíz lo que te ata al pecado, tomar decisiones radicales, no volver al lugar de donde caíste». Adrián asintió, nervioso. «Lo sé, y estoy dispuesto». Valentina lo escuchaba en silencio. Dentro de ella había una mezcla de escepticismo y esperanza. Quería creer en sus palabras, pero las heridas la hacían cautelosa. El pastor continuó. «Valentina, tu papel también es difícil. Has sido herida de la forma más dolorosa. Nadie puede exigirte que olvides de la noche a la mañana. Pero tu fortaleza está en no dejar que el rencor te encadene». Ella asintió, con lágrimas contenidas. «Lo intento cada día, pastor. Oro y me entrego a Dios, pero hay momentos en que la rabia vuelve como una ola. Es normal, hija. No es un camino lineal. Lo importante es que cada vez que esa ola venga, la entregues de nuevo». Después de una oración juntos, el pastor los dejó con un consejo claro. No pretendan reconstruirlo todo de golpe. Sean honestos, constantes y pacientes. La semana que siguió fue una montaña rusa. Hubo días en los que Adrián parecía decidido a cambiar, leyendo la Biblia con fervor, buscando consejo, pidiendo perdón en sus oraciones.
Pero también hubo días de silencio, en los que se notaba su lucha interna, sus pensamientos oscuros tratando de arrastrarlo de nuevo. Una noche, Valentina lo encontró en el estudio, con el celular en la mano y el rostro desencajado. «¿Qué pasa?», preguntó con cautela. Adrián dejó el teléfono sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. «Lucía me escribió». El corazón de Valentina dio un vuelco. «¿Y qué hiciste?». No respondí, pero solo verla aparecer en la pantalla me removió todo. Valentina cerró los ojos un instante, buscando calma. «Si de verdad quieres cambiar, tienes que cortar ese lazo por completo. No basta con no responder, tienes que eliminar cualquier puerta que pueda abrirse de nuevo». Adrián asintió, con lágrimas de frustración. Tomó el celular y, delante de ella, borró el número de Lucía, los mensajes antiguos y bloqueó cualquier contacto posible. Fue un gesto concreto, una prueba de su decisión. Valentina lo observó en silencio, con el corazón dividido. Parte de ella quería confiar, otra parte temía ilusionarse. Esa misma noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno: «Hoy vi un paso pequeño, pero importante. No sé si bastará, pero sé que Dios ve los esfuerzos sinceros». Los días siguientes estuvieron marcados por conversaciones largas, algunas tensas, otras más tranquilas. Adrián comenzó a acompañarla a la iglesia de forma regular, y poco a poco su actitud fue cambiando. No era un cambio inmediato ni perfecto, pero había señales de un hombre en proceso. Una tarde, mientras lavaban los platos juntos, Adrián se detuvo de pronto y la miró. «Valentina, no sé si algún día me perdonarás, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a luchar por ti, por nosotros». Ella lo miró fijamente. «No luches solo por mí, Adrián. Lucha primero por tu relación con Dios. Si eso se restaura, todo lo demás puede encontrar su lugar». Adrián bajó la cabeza, reflexionando en sus palabras. El tiempo avanzaba, y aunque la herida no sanaba del todo, Valentina comenzaba a sentir un peso menos opresivo. Su oración constante seguía siendo la misma: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Y cada día encontraba un motivo nuevo para creer que no estaba sola en ese valle. La noche del domingo, después de un servicio en la iglesia, Valentina volvió a escribir: «No sé qué será de mi matrimonio, pero sé que Dios está obrando. Y aunque todavía duela, puedo ver que hay un camino por delante». El estruendo de un vaso rompiéndose contra el suelo fue lo que quebró la calma de la noche. Valentina salió de su habitación alarmada y encontró a Adrián en la cocina, con las manos temblorosas y los ojos enrojecidos. El vidrio roto brillaba bajo la luz amarillenta como si fueran fragmentos de un espejo que reflejaba su culpa. «Lo siento», balbuceó él, agachándose para recoger los pedazos con torpeza. «No sé qué me pasa». Valentina lo observó en silencio unos segundos antes de tomar un trapo y ayudarlo. Había algo en su rostro que la estremecía. No era la frialdad que tantas veces lo había caracterizado, sino un tormento interno que parecía devorarlo. «Adrián, si sigues guardando todo en silencio, esto te va a consumir», dijo con voz serena pero firme. Él se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con ambas manos. «Lucía me llamó. No sé cómo consiguió contactarme otra vez, pero me llamó al trabajo». El corazón de Valentina se apretó. «¿Qué hiciste?». Colgué, y después bloqueé el número desde la oficina, pero desde entonces siento que mi mente no me da tregua. Es como si esa voz me persiguiera, recordándome todo lo que hice mal. Valentina respiró profundo, buscando no dejarse arrastrar por la rabia. «Eso no es solo su voz, Adrián. Es la voz de tu culpa. Y la única manera de silenciarla es enfrentándola, entregándola de verdad». Él la miró, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Y si no puedo? ¿Y si caigo otra vez? Entonces será porque no confiaste lo suficiente en aquel que sí puede sostenerte. No se trata de tus fuerzas, Adrián». El silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el goteo lento del grifo. Valentina recogió los últimos pedazos de vidrio y los tiró al cesto. Sabía que el peligro aún estaba latente, que la sombra de Lucía podía regresar en cualquier momento, pero también sabía que ya no estaba sola en esa lucha. Esa semana todo pareció tensarse aún más. Adrián, aunque intentaba mostrar disposición, se veía inquieto, distraído. Valentina lo notaba en su forma de caminar, en los silencios prolongados, en los suspiros que dejaban entrever su batalla interna.
Ella misma libraba su propia guerra contra los recuerdos, contra la rabia que regresaba sin pedir permiso, contra la tentación de rendirse. Un miércoles por la tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, recibió una llamada inesperada. Era la hermana del pastor Samuel, quien coordinaba un grupo de mujeres de la iglesia. Valentina, sentimos de parte de Dios invitarte a compartir tu testimonio este viernes en la reunión, le dijo con dulzura. No tienes que contar detalles si no quieres, solo lo que sientas en tu corazón. Valentina se quedó en silencio unos segundos, con el corazón latiendo fuerte. No era fácil hablar en público, mucho menos de su dolor, pero algo en su interior le susurró que debía aceptar. Está bien, allí estaré, respondió finalmente. Cuando se lo contó a Adrián esa noche, él la miró con una mezcla de sorpresa y temor. ¿Vas a hablar de lo nuestro? Voy a hablar de lo mío, aclaró Valentina. De lo que Dios ha hecho conmigo en medio del dolor. Él bajó la mirada, avergonzado. Tengo miedo de lo que la gente piense de mí. Valentina lo observó fijamente. No es sobre ti, Adrián. Es sobre cómo Dios me levantó cuando pensé que todo había terminado. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Valentina se levantó temprano, oró en silencio y pidió valor. Cuando llegó a la iglesia, el salón estaba lleno de mujeres. Algunas la saludaban con afecto, otras con curiosidad. Subió al pequeño estrado con las manos temblorosas, pero cuando tomó el micrófono, algo dentro de ella se fortaleció. Hace unos meses mi vida parecía derrumbarse, comenzó. No voy a dar detalles, pero sí puedo decir que conocí la traición de cerca, y el dolor que deja es como una herida que no deja de sangrar. Un murmullo recorrió la sala. Valentina respiró hondo y continuó. Pero también descubrí que en el lugar más oscuro, la luz de Dios puede brillar con más fuerza. Cuando sentí que ya no podía más, Él me sostuvo. Cuando quise rendirme, me recordó que no estaba sola. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de debilidad, sino de una verdad que la fortalecía. Hoy sigo en proceso. No puedo decir que todo está bien ni que el dolor desapareció, pero sí puedo decir que tengo esperanza, y esa esperanza no me la dio un ser humano, me la dio Dios. La sala estalló en aplausos, y algunas mujeres lloraban al escucharla. Valentina bajó del estrado con el corazón ligero, como si hubiera soltado un peso inmenso. Al regresar a casa, Adrián la esperaba. Había llegado antes del trabajo para escuchar cómo le había ido. ¿Cómo fue?, preguntó con ansiedad. Valentina sonrió, todavía con los ojos brillantes. Liberador. Sentí que solté cadenas que me ataban. Adrián la abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, Valentina no se sintió atrapada en ese abrazo, sino acompañada. Sin embargo, la prueba más dura llegó días después. Adrián recibió una carta en su oficina. No tenía remitente, pero al abrirla encontró fotos impresas de él y Lucía en distintos lugares. Un café, un parque, incluso en un hotel. El pasado volvía a perseguirlo con crudeza. Llegó a casa pálido, con la carta en la mano. «Mira esto», le dijo a Valentina, entregándosela. Ella observó las fotos. El corazón se le encogió, como si las heridas se reabrieran de golpe. «¿Quién las mandó?», preguntó con la voz temblorosa. «No lo sé, pero siento que quieren destruir cualquier intento de levantarme». Valentina apretó las fotos con fuerza. El dolor era real, pero no quiso dejar que la desesperación la dominara. «Esto es una prueba, Adrián. El pasado siempre intentará perseguirnos, pero no tenemos que dejar que lo controle todo». Él la miró, desesperado. «¿Cómo puedes ser tan fuerte? Yo me siento al borde de la locura». Valentina respiró hondo. «Porque no soy yo, Adrián. Es Dios en mí». Se arrodilló en medio de la sala, extendiendo las fotos en el suelo como si fueran ofrendas que no quería cargar más. Adrián, con lágrimas en los ojos, la imitó. Juntos oraron, pidiendo fuerzas, pidiendo protección, pidiendo que el pasado dejara de tener poder sobre su presente. Esa noche, aunque el dolor seguía latente, Valentina escribió en su cuaderno: «Hoy entendí que el enemigo quiere recordarnos lo que fuimos, pero Dios siempre nos recuerda lo que podemos llegar a ser». El amanecer siguiente encontró a la pareja más unida que en mucho tiempo. Todavía había heridas, todavía había dudas, pero había también una decisión firme: caminar hacia adelante, paso a paso, sin dejarse arrastrar por las sombras del ayer.
El sobre marrón seguía sobre la mesa como una presencia maldita. Cada vez que Valentina pasaba cerca de él, sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Las fotografías que contenía habían abierto una herida que apenas comenzaba a cerrarse. Adrián las había observado durante horas, con los ojos enrojecidos y el gesto de un hombre que se sabía perseguido por sus propios fantasmas. La noche que recibieron esa carta, ninguno pudo dormir. El silencio se rompía de vez en cuando con los suspiros entrecortados de Adrián o con el roce de Valentina cambiando de posición en la cama. No era un silencio de paz, era una espera angustiante, como si ambos supieran que algo aún peor estaba por venir. Al amanecer, Adrián tomó la carta con manos temblorosas. «Esto no lo envió Lucía», dijo con voz ronca. «Ella nunca habría impreso estas fotos ni se arriesgaría a mandarlas a la oficina». «¿Entonces quién?», preguntó Valentina, aunque la pregunta flotaba como una sombra innecesaria. Adrián negó con la cabeza. «Alguien que quiere asegurarse de que no tengamos paz. Alguien que disfruta con nuestro dolor». Valentina sintió un escalofrío. En ese momento comprendió que la traición no había terminado, que había un actor oculto moviendo los hilos, alguien que había estado observando desde la oscuridad. Esa tarde, al salir del trabajo, Adrián encontró un papel doblado bajo el parabrisas de su coche. Era un mensaje escrito a mano, con letras torpes. «El pasado no se borra. No intentes fingir que cambiaste». Adrián llegó a casa con el rostro desencajado y mostró la nota a Valentina. Ella la sostuvo entre los dedos como si quemara. «Esto es acoso», dijo con un hilo de voz. «Quieren destruirte por completo». «No solo a mí, Valentina», corrigió Adrián. «También a ti. Quieren que pierdas toda esperanza en mí, en nosotros». Se quedaron en silencio largo rato. La sensación de estar siendo vigilados era asfixiante. Cada ruido en la calle, cada llamada desconocida, cada sombra junto a la ventana parecía una amenaza. Valentina, sin embargo, tomó una decisión. «No vamos a dejar que esto nos controle. No podemos vivir atados a un miedo constante». Adrián la miró, incrédulo. «¿Y qué propones?» «Entregarlo, como todo lo demás. Orar, ponerlo en manos de Dios. No hay otra forma». Esa noche, juntos, colocaron la carta y las fotos sobre la mesa del comedor. Se tomaron de las manos y oraron con fervor. Valentina habló primero, con la voz quebrada pero firme. «Señor, tú conoces la verdad que nos persigue. Tú sabes quién está detrás de esto. Nosotros no podemos detenerlo, pero tú sí. Líbranos de este peso». Adrián, con lágrimas en los ojos, continuó. «No quiero volver al pasado, Señor. No quiero ser ese hombre que destruyó todo. Ayúdame a mantenerme firme, aunque me persigan las sombras». La oración se convirtió en un clamor profundo, en un desahogo que llenó la casa. Al terminar, Valentina sintió un alivio en el pecho, como si el aire se hubiera limpiado. Adrián la miró con gratitud, con una vulnerabilidad que pocas veces había mostrado. «Gracias por no rendirte», susurró. Los días siguientes estuvieron marcados por la incertidumbre. No recibieron nuevas cartas, pero la tensión seguía flotando. En la oficina, Adrián se sentía observado. En el vecindario, Valentina percibía miradas extrañas. El enemigo oculto parecía estar al acecho, aunque sin mostrar su rostro. Un domingo, después del servicio, se acercaron al pastor Samuel y le contaron todo. El pastor escuchó con atención, sin interrumpirlos. «El enemigo siempre intentará recordarnos lo que fuimos», dijo al final. «Pero la pregunta es, ¿le van a dar poder sobre lo que son ahora?» Valentina bajó la cabeza, conmovida. «Pastor, duele demasiado. Cada foto es como una daga. El dolor no desaparecerá de inmediato, hija», respondió él con ternura. «Pero cada vez que aparezca, conviértelo en oración. Cada ataque puede volverse una oportunidad para fortalecer su fe». Adrián asintió, aunque su expresión seguía sombría. Esa misma semana, la tensión alcanzó un punto crítico. Valentina recibió un sobre en casa, esta vez dirigido a ella. Dentro había solo una foto. Adrián y Lucía en un café, sonriendo como si fueran una pareja feliz. Al reverso, alguien había escrito: «Tú siempre serás la segunda opción». Valentina sintió un mareo. Se sentó en la mesa con la foto en la mano, incapaz de respirar. Adrián entró en ese momento y la encontró así. Cuando vio la imagen, su rostro se descompuso.
¡Ya basta!, gritó, golpeando la mesa. «No voy a dejar que sigan haciendo esto». Valentina lo miró, con lágrimas en los ojos. «¿Y cómo lo vas a detener?». Él se quedó en silencio, con los puños apretados. «No lo sé», admitió con desesperación, «pero no puedo permitir que sigan hiriéndote por mi culpa». Valentina respiró hondo, intentando contener las lágrimas. «No es solo tu culpa, Adrián. Es nuestra batalla, y no la peleamos solos». Esa noche, ambos decidieron hablar con un abogado, aunque sabían que con pruebas tan difusas sería difícil encontrar al culpable. Sin embargo, solo el hecho de buscar ayuda externa les devolvía una sensación de control. Mientras tanto, Valentina seguía escribiendo cada noche en su cuaderno. Las páginas se llenaban de confesiones, de oraciones, de pensamientos que no se atrevía a compartir en voz alta. «Hoy recibí una foto que me partió el alma. Pero elijo no creer en las mentiras del enemigo. Elijo creer que Dios tiene la última palabra». Los ataques Binandi, sin embargo, no cesaron del todo. Semanas después, un correo electrónico anónimo llegó a la bandeja de Adrián. No contenía imágenes esta vez, solo una frase que helaba la sangre. «Lo sé todo, y no voy a dejar que seas feliz». Adrián se derrumbó en la silla frente a la computadora. Valentina lo encontró así, con la pantalla aún abierta. «Esto es un juego perverso», dijo ella con la voz firme. «Pero no vamos a ceder». Adrián levantó la vista, agotado. «¿Y si nunca termina, Valentina? ¿Y si arruina todo intento de empezar de nuevo?». Ella se acercó y le tomó las manos. «Entonces resistiremos juntos. Con Dios de nuestro lado, no hay carta ni amenaza que pueda destruirnos». Lo abrazó con fuerza, y Adrián rompió en llanto contra su hombro. Era el llanto de un hombre que al fin comprendía el peso de sus errores y la magnitud de la gracia que lo sostenía. Esa noche, antes de dormir, Valentina escribió en letras grandes: «El enemigo ataca, pero no vencerá. Nuestra historia no está escrita por manos humanas, sino por el Dios que pelea por nosotros». La lluvia golpeaba los cristales con fuerza esa noche, como si quisiera arrancar los secretos que se escondían dentro de la casa. Valentina estaba en la sala, con la Biblia abierta sobre sus piernas, intentando concentrarse, pero cada ruido del viento la sobresaltaba. Adrián caminaba de un lado a otro inquieto, como un animal enjaulado. Ambos sabían que algo estaba a punto de revelarse. Lo sentían en el aire pesado que se respiraba. El timbre de la puerta sonó de repente, seco, insistente. Los dos se miraron con sobresalto. A esas horas, nadie solía visitarlos. Adrián se acercó con cautela y abrió. Allí, bajo la lluvia, estaba Lucía. El cabello mojado le caía sobre el rostro y los ojos brillaban con una mezcla de miedo y desafío. «Necesito hablar con ustedes», dijo sin preámbulos, entrando sin esperar invitación. Valentina sintió un vuelco en el corazón. No esperaba verla de nuevo, y mucho menos así, en medio de una tormenta. «¿Qué haces aquí?», preguntó Adrián, con la voz cargada de tensión. Lucía se quedó de pie, temblando levemente. «No soportaba más. No soy yo la que les envía las cartas ni las fotos, y necesito que lo sepan». El silencio cayó pesado sobre la sala. Valentina frunció el ceño. «¿Entonces quién lo hace?». Lucía bajó la mirada. «Es alguien cercano a ustedes, alguien que ha estado observando desde hace tiempo. Yo misma recibí mensajes anónimos. Al principio pensé que era una broma, pero luego entendí que no». Adrián la miraba con desconfianza. «¿Por qué deberíamos creerte?». «Porque estoy tan asustada como ustedes», respondió ella, con lágrimas en los ojos. «Me arrepiento de todo, Adrián. No busco volver, no busco nada. Solo quiero librarme de esta pesadilla». Valentina la observó con el corazón dividido. Parte de ella quería rechazar cada palabra. Otra parte percibía en su rostro un temor auténtico. Lucía continuó, con voz quebrada. «Hace 2 semanas encontré un sobre debajo de mi puerta. Tenía fotos tuyas y mías, y una nota que decía: la verdad siempre sale a la luz. Desde entonces me siento vigilada. No sé quién lo hace, pero sí sé que es alguien que quiere destruirlos». Adrián se dejó caer en el sofá, con las manos en el rostro. La tormenta afuera parecía intensificarse, como un reflejo del caos dentro de la casa. «¿Quién podría odiarnos tanto?», murmuró él, más para sí mismo que para los demás. En ese momento, Valentina recordó algo. Una tarde, semanas atrás,
Había visto a un vecino de la cuadra observar su casa con insistencia. Se llamaba Ramiro, un hombre solitario que siempre mostraba una sonrisa forzada cuando lo saludaban. Nunca le había dado importancia, pero ahora esa imagen regresó como un relámpago. «Ramiro», dijo de pronto, en voz baja. Lucía la miró confundida. «¿Quién?» «Nuestro vecino. Siempre está mirando. Siempre sabe cosas que no debería». Adrián levantó la cabeza, sorprendido. «No puede ser. ¿Por qué haría algo así?» Valentina apretó los labios. «No lo sé, pero mi corazón me dice que tiene algo que ver». Esa noche, aunque el miedo era intenso, tomaron la decisión de enfrentar la verdad. No podían seguir huyendo. Al día siguiente, Adrián habló con un amigo suyo de la policía, contándole lo sucedido. El oficial prometió investigar de forma discreta. Pasaron varios días de tensión insoportable, hasta que una tarde recibieron una llamada. El oficial pidió verlos en la comisaría. Allí les mostró pruebas claras. Un seguimiento digital había rastreado los correos electrónicos anónimos hasta la computadora de Ramiro. Además, se habían encontrado fotografías en su basura, las mismas que habían recibido en sobres. Valentina sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Su intuición había sido cierta. «Pero, ¿por qué lo haría?», preguntó Adrián, incrédulo. El oficial se encogió de hombros. «A veces la obsesión es suficiente. Según hemos averiguado, Ramiro llevaba años obsesionado con su familia. Los observaba, tomaba notas, guardaba recortes. Es posible que quisiera vengarse de ti, Adrián. O tal vez solo destruir la paz de tu hogar». La noticia cayó como un golpe brutal. Lucía, que había decidido acompañarlos para limpiar su nombre, rompió en llanto. «Entonces, yo también fui una pieza en su juego». Valentina la miró en silencio, sin saber qué responder. El regreso a casa esa noche fue silencioso. La lluvia había cesado, pero el aire estaba impregnado de una tensión difícil de explicar. Adrián tomó la mano de Valentina mientras caminaban, y ella no se apartó. Sabían que la verdad, aunque dolorosa, al fin había salido a la luz. Al llegar, Valentina se encerró en la habitación y abrió su cuaderno. Escribió con letras firmes: «Hoy descubrimos al enemigo oculto. No era Lucía, no era un fantasma del pasado, era alguien que se alimentaba de nuestra desgracia. Pero aún así, Dios nos guardó. Él sacó la verdad a la luz». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Valentina durmió profundamente. El peso de la incertidumbre se había aliviado, aunque la herida seguía allí. Adrián, en cambio, se quedó despierto gran parte de la noche, reflexionando sobre cómo un extraño había podido tener tanto poder sobre ellos. «Nunca más», susurró en la oscuridad. «Nunca más dejaré que el pasado gobierne nuestro presente». Los días siguientes fueron distintos. Aunque todavía había dolor, también había un aire de libertad. La certeza de que el enemigo había sido desenmascarado les devolvía un poco de control sobre sus vidas. Lucía desapareció sin dejar rastro, quizá buscando rehacer su vida lejos de todo. Y Valentina y Adrián comenzaron a reconstruir desde un suelo aún frágil, pero más firme que antes. Una tarde, mientras caminaban juntos después del trabajo, Adrián se detuvo y miró al cielo. «Valentina, sé que aún no me has perdonado del todo, y no te culpo, pero quiero que sepas que cada día me esfuerzo por ser digno de ti, digno de tu confianza». Ella lo observó, con lágrimas en los ojos. «No se trata solo de ser digno de mí, Adrián. Se trata de ser digno de la vida nueva que Dios te está ofreciendo». Él asintió, conmovido. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Valentina sintió que, por primera vez en mucho tiempo, ese atardecer no le hablaba de finales, sino de comienzos. Y aunque el camino seguía lleno de incertidumbres, sabía que no estaba sola. Antes de dormir, escribió en su cuaderno: «El enemigo fue descubierto. El dolor no desaparece de un día para otro, pero ahora sé que cada lágrima que derramé fue vista por Dios, y eso me basta para seguir adelante». La calma que siguió a la revelación de Ramiro no fue la paz esperada. La casa parecía más silenciosa que nunca, como si los muros mismos hubieran absorbido cada lágrima, cada suspiro y cada grito sofocado. Valentina pasaba largos ratos frente a la ventana, observando la calle vacía,
intentando convencerse de que aquel capítulo oscuro había terminado. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sabía que la batalla real apenas comenzaba. Adrián había cambiado sus rutinas. Se levantaba temprano, abría la Biblia y se quedaba horas leyendo, subrayando pasajes, anotando frases que parecían encenderle el alma. No era el mismo hombre arrogante que había regresado de madrugada con excusas vacías. Ahora parecía vulnerable, dispuesto a reconocer su fragilidad. Valentina lo observaba desde la distancia, sin interrumpirlo, sin acelerar el proceso. Lo que veía en él no era perfección, sino un hombre quebrado que empezaba a buscar redención. Una mañana, mientras preparaban café, Adrián habló con voz temblorosa. He estado pensando en nosotros, en lo que queda de nosotros, y me doy cuenta de que, aunque descubrimos quién nos atacaba desde afuera, todavía tengo que enfrentar lo que hice desde adentro. No quiero que nuestra historia termine en ruinas, Valentina. Ella lo miró en silencio, removida por sus palabras. Las ruinas están ahí, Adrián. No podemos fingir que no existen, pero lo que hagamos con ellas depende de nosotros. Adrián apretó la taza entre las manos, como si temiera que se le escapara. ¿Crees que es posible reconstruir sobre los escombros? Valentina suspiró, dejando que el silencio respondiera primero. Luego, con voz baja, dijo, con nuestras fuerzas, no. Con Dios, sí. Las semanas siguientes se convirtieron en un proceso lento de acercamientos y distancias. Había días en que Valentina podía sonreír con sinceridad y recordar lo bueno que alguna vez los unió. Pero había noches en que despertaba sobresaltada, con imágenes del engaño persiguiéndola en sueños. Adrián la abrazaba entonces, susurrando promesas, pero Valentina sabía que el perdón no era un botón que se presionaba una vez y ya. Era un camino. Una tarde de domingo, después del servicio, el pastor Samuel los llamó aparte. Los he visto luchar, y también los he visto aferrarse a Dios. Pero ahora deben decidir qué quieren hacer con su matrimonio. No se trata de sobrevivir juntos, sino de vivir juntos. Adrián bajó la cabeza, avergonzado. Yo quiero reconstruirlo, pastor. Haré lo que sea necesario. Valentina permaneció en silencio. El pastor la miró con ternura. Hija, no estás obligada a decidir ahora, pero no dejes que el miedo tenga la última palabra. Esa noche, Valentina escribió en su cuaderno, mi corazón es un campo de batalla. Quiero creer, pero todavía duele. Quiero amar, pero temo volver a caer. Señor, muéstrame tu voluntad. Los días se llenaron de pequeños gestos. Adrián empezó a ayudar en la cocina, algo que nunca había hecho. Lavaba los platos, barría, incluso aprendió a preparar el desayuno. No eran acciones espectaculares, pero cada una era una declaración silenciosa de que estaba dispuesto a cambiar. Una noche, mientras cenaban, Adrián habló con voz firme. Valentina, quiero hacer una confesión completa. No quiero que quede nada oculto. Durante meses me escondí detrás de mentiras, pero ya no más. Ella lo miró con el corazón encogido. Estoy escuchando. Él respiró hondo y comenzó a relatar cada detalle de su traición. Las primeras conversaciones con Lucía, los encuentros, las excusas, la forma en que poco a poco se fue alejando de casa. Valentina escuchaba en silencio. Cada palabra era como una daga, pero decidió no interrumpir. Cuando terminó, Adrián tenía el rostro empapado en lágrimas. Eso es todo. No queda nada más por confesar. Ahora lo sabes todo. Valentina lo observó largo rato. La verdad duele más que la mentira, pero también sana más. Gracias por decirlo. No hubo abrazos esa noche, pero hubo un silencio distinto. Un silencio honesto, que aunque dolía, también habría espacio para algo nuevo. Con el paso de los días, Valentina empezó a notar cambios más profundos. Adrián no solo hablaba de fe, sino que la vivía. Visitaba a personas enfermas con el pastor, se ofrecía como voluntario en actividades de la iglesia, incluso comenzó a dar su testimonio a otros hombres que atravesaban luchas similares. Era como si quisiera convertir su vergüenza en un puente para ayudar a otros. Sin embargo, el miedo de Valentina persistía. Una noche, mientras oraba sola en la sala, rompió en llanto. Señor, tengo miedo. Tengo miedo de creer otra vez y ser herida de nuevo. Pero también tengo miedo de cerrar mi corazón y perder lo que tú quieres restaurar. Ayúdame a decidir.
La respuesta no vino en palabras audibles, sino en una paz que la envolvió como un manto. Sintió que Dios le susurraba al corazón: no temas. No se trata de lo que Él haga o deje de hacer, se trata de lo que yo puedo hacer en ti. Al día siguiente, al amanecer, Valentina tomó una decisión. Se sentó frente a Adrián, que aún estaba con la Biblia abierta, y habló con serenidad. No puedo prometerte que el dolor desaparecerá pronto, pero sí puedo prometerte que no voy a rendirme. Voy a luchar contigo, Adrián. Él la miró, incrédulo, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿De verdad me das esa oportunidad? No es una oportunidad solo para ti, es una oportunidad para nosotros. El abrazo que compartieron fue distinto a todos los anteriores. No era un abrazo de nostalgia ni de pasión inmediata, era un abrazo de dos almas quebradas que decidían unirse para reconstruirse. Los días siguientes trajeron una luz nueva. Valentina aún escribía en su cuaderno cada noche, pero ahora sus palabras eran distintas. Hoy decidí perdonar en presente continuo. No es algo que ya esté completo, es algo que haré cada día. Hoy no lo siento todo, pero hoy lo elijo. El proceso de reconstrucción no fue sencillo. Hubo discusiones, lágrimas y silencios incómodos, pero también hubo risas inesperadas, momentos de complicidad que creían perdidos, oraciones compartidas que les devolvían fuerza. Cada día era un recordatorio de que la restauración no es un evento, sino un camino. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Adrián se detuvo frente a un árbol y lo señaló. «Mira ese tronco», dijo. Estaba partido casi por la mitad, con marcas de un rayo que lo había golpeado, pero de su interior brotaban ramas verdes, llenas de hojas. «Está vivo, a pesar de la herida», susurró Valentina. «Así somos nosotros», respondió Adrián. Valentina sonrió, con lágrimas en los ojos. Era cierto. Aunque habían sido golpeados por una tormenta devastadora, todavía podían florecer. Esa noche escribió: «La herida sigue ahí, pero la vida también. Somos como ese árbol, y mientras Dios nos dé aliento, seguiremos creciendo». El sol se levantaba lentamente detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. Valentina lo observaba desde el balcón, envuelta en una manta, mientras el vapor del café subía en espirales suaves. No era un amanecer cualquiera. Lo sentía distinto, como si aquel día guardara un significado especial, como si el cielo mismo estuviera anunciando un cierre y un nuevo comienzo. Adrián salió al balcón poco después, aún con el cabello húmedo tras la ducha. Se acercó despacio, como quien no quiere romper la calma, y se sentó a su lado. No hablaron de inmediato. El silencio entre ellos ya no era pesado ni incómodo, sino un espacio compartido, como un río tranquilo que fluye sin necesidad de palabras. «¿Sabes qué pensé anoche?», dijo finalmente Adrián, rompiendo la quietud. Valentina giró el rostro hacia él. «Pensé que toda nuestra historia, con sus ruinas y sus cicatrices, puede ser usada para algo más grande que nosotros. Si logramos salir adelante, podremos mostrar a otros que también se puede». Valentina sostuvo su mirada. Había sinceridad en sus ojos, y aunque el dolor aún no había desaparecido, percibía en él una fuerza nueva. «No quiero que nuestra vida sea un ejemplo de perfección», respondió ella. «Quiero que sea un ejemplo de redención». Ambos guardaron silencio otra vez, contemplando cómo el sol terminaba de elevarse. El mundo parecía despertar, y con él, sus corazones. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños pasos hacia adelante. Valentina volvió a involucrarse en actividades de la iglesia, liderando un grupo de mujeres que atravesaban situaciones dolorosas. Adrián, por su parte, aceptó el reto de acompañar al pastor Samuel en visitas a cárceles y hospitales. Allí, frente a hombres que habían perdido todo, compartía su historia sin adornos, reconociendo su caída y testificando de cómo Dios estaba reconstruyendo lo que parecía destruido. Una tarde, después de una reunión, Valentina se encontró con una mujer que lloraba desconsoladamente en un rincón del templo. Se acercó con suavidad y le preguntó qué sucedía. La mujer, entre sollozos, confesó que su esposo la había traicionado y que no sabía cómo seguir adelante. Valentina la abrazó con ternura, sintiendo en su interior un eco profundo. «Te entiendo», le susurró. «Yo también atravesé ese desierto. Y quiero decirte algo. Aunque ahora todo parece perdido, Dios puede escribir una historia distinta.
No te rindas todavía. La mujer la miró sorprendida, como si esas palabras fueran agua fresca en medio del desierto. Fue entonces cuando Valentina comprendió que cada lágrima derramada no había sido en vano, que su dolor ahora podía convertirse en consuelo para otros. Adrián también vivía su propio proceso. Una noche, al regresar de una visita a la cárcel, se sentó junto a Valentina en la sala y le dijo con voz emocionada: «Hoy hablé con un hombre que destruyó su familia por el alcohol y las mujeres. Lloró al escucharme y me dijo que por primera vez creía que podía cambiar. Sentí que todo el horror de mi pasado había servido para darle esperanza a alguien más». Valentina lo miró con lágrimas en los ojos. «Eso es redención, Adrián. Que lo roto se vuelva un canal de vida». Pero no todo era sencillo. Hubo días en que la herida se abría de nuevo. Bastaba un recuerdo, una canción, un aroma, para que Valentina sintiera el filo del pasado. En esas ocasiones, el miedo la asaltaba con fuerza. Sin embargo, había aprendido a no callar más. «Hoy me duele», le decía a Adrián, con los ojos enrojecidos, y él, en lugar de defenderse o justificarse, se acercaba y la abrazaba en silencio, permitiendo que las lágrimas corrieran. Aprendieron que el perdón no era un decreto frío, sino una decisión diaria, una siembra constante de confianza. Una noche especial llegó cuando fueron invitados a compartir su testimonio juntos en la iglesia. Valentina sintió un nudo en la garganta al subir al estrado, pero al ver a Adrián tomar su mano, encontró la fuerza. «Nuestra historia no es fácil de contar», comenzó ella. «Hubo traición, dolor y heridas profundas. Hubo noches en que pensé que mi vida había terminado. Pero también hubo un Dios que me sostuvo cuando no podía más». Adrián continuó, con la voz quebrada: «Fui yo quien destruyó lo más valioso que tenía. Pero descubrí que la gracia de Dios no se retira aunque uno caiga en lo más bajo. Hoy no estoy aquí para mostrar logros, sino para mostrar que si Él pudo darme una nueva oportunidad, también puede hacerlo con cualquiera». El templo estalló en aplausos, y muchas personas lloraban al escucharlos. Esa noche, al regresar a casa, Valentina escribió en su cuaderno: «Hoy entendí que el dolor se convierte en propósito cuando se comparte para sanar a otros. Nuestra herida, en las manos de Dios, se ha vuelto una fuente de esperanza». El tiempo siguió su curso. Los meses se convirtieron en un año. La herida ya no sangraba como antes, aunque la cicatriz permanecía. Y en esa cicatriz, Valentina aprendió a ver no solo la marca del dolor, sino el recordatorio de la fortaleza que había nacido en medio de la tormenta. Adrián también había cambiado. Su carácter era más sereno, su trato más atento. No había vuelto a ocultar nada, ni siquiera sus miedos. Había comprendido que la confianza se construye con transparencia. Una tarde de verano, mientras caminaban juntos por el mismo parque donde meses antes habían hablado del árbol herido que seguía vivo, Adrián se detuvo. Tomó la mano de Valentina y la miró con ternura. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo con voz emocionada. «Gracias por permitirme demostrar que podía ser diferente». Valentina apretó su mano y sonrió. «No fuiste tú, Adrián. Fue Dios en nosotros. Yo sola no habría podido». Se quedaron allí, bajo la sombra del árbol, en silencio, recordando cuánto habían cambiado. Esa noche, Valentina escribió la última entrada en su cuaderno. «El dolor me quebró, pero Dios me reconstruyó. Adrián me hirió, pero el perdón me sanó. Hoy ya no cargo la mochila de piedras que me aplastaba, porque aprendí a dejarla en las manos de aquel que siempre pelea por mí. Este no es el final de nuestra historia, es el inicio de una vida nueva». Cerró el cuaderno con una sonrisa y lo guardó en el cajón. Supo que no necesitaba seguir escribiendo, porque la vida misma se había convertido en su testimonio. La luna brillaba alta esa noche, iluminando la casa que alguna vez fue un campo de batalla y que ahora se levantaba como un santuario de esperanza. Valentina y Adrián se abrazaron antes de dormir, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que podían descansar en paz, no porque todo fuera perfecto, sino porque lo más importante había sido restaurado: la fe, la confianza, el amor. El tiempo, que alguna vez fue enemigo implacable, se volvió aliado de Valentina y Adrián. Las estaciones cambiaron, y con ellas también cambiaron sus corazones. Ya no vivían bajo el peso de la sospecha ni en la sombra de las traiciones,
sino en la claridad de un amor que había aprendido a resistir el fuego y a renacer de las cenizas. Valentina solía releer su cuaderno de oraciones y pensamientos. Cada página era un testimonio de lucha y lágrimas, pero también de fe y esperanza. A veces lo abría frente a otras mujeres en la iglesia, mostrándoles que la fragilidad no era motivo de vergüenza, sino un puente hacia la fortaleza que viene de Dios. Su historia, compartida con humildad, tocaba corazones y devolvía fuerzas a quienes estaban al borde de rendirse. Adrián, por su parte, había abrazado un nuevo propósito. Ya no era el hombre que se ocultaba detrás de excusas y mentiras, sino uno que caminaba con pasos firmes, dispuesto a reparar lo que había roto y a ser un ejemplo de transformación. Nunca se jactaba de sus logros. Más bien, reconocía cada día que la gracia había hecho en él lo que su propia voluntad jamás habría logrado. La cicatriz de la traición no desapareció, pero dejó de ser una herida abierta. Ahora era el recordatorio constante de que el dolor no tiene la última palabra cuando se entrega al cuidado del único capaz de sanar por completo. Una noche, mientras se abrazaban bajo el mismo cielo estrellado que alguna vez los vio quebrarse, Valentina susurró: «Al final, descubrimos que lo más fuerte no fue el dolor ni la traición, sino el amor que Dios puso entre nosotros». Adrián la sostuvo más fuerte, y en silencio, ambos supieron que esa era la verdad más pura de su historia.